Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo está la organización? A partir de mañana, que se prepara el socio al día, mes de agosto, que está arrancando el socio al día, y si no está al día, tiene que ir a pagar y allí para canjear, ya sea sector de preferencia, sur, plateas, recordemos, norte, exclusivamente para la gente de Cerro Porteño, seguramente esas 600 personas estarán en un sector, hasta el sector de preferencia norte en este caso y plateas norte. Habrá seguramente un pulmón separando de la hinchada del Cerro de la hinchada del Olimpia, entonces solamente para los visitantes estará habilitado el sector norte y en su totalidad el resto para la gente del Olimpia. Repito, a partir de mañana mediodía ya el socio podrá canjear su entrada o sus entradas. La temática es darle prioridad a los socios, ¿verdad, Johnny? Exactamente, prioridad a los socios, y si ese hincha que todavía no es socio se puede acercar, paga un monto, dependiendo de los sectores, 40.000 por ejemplo, puede pagar uno e ir a gradería para este partido. No, pero mira que el mínimo por ejemplo es 40.000 guaraníes. La prioridad que nunca se utilizó todavía es hacer tipo una filtración de socios que van a tener prioridad, porque hay 6.000 preferencias por y 15.000 socios que quieren esas 6.000 preferencias. Entonces las 6.000 preferencias se va a hacer un filtro donde van a tener prioridad. Un ranking sería entonces. Sí, ranking, antigüedad. Ranking más que nada se hacía, Bruno, lo hacía el Inter de Porto Alegre y Boca Juniors, que era ranking de asistencia. El socio que más había asistido antes tenía prioridad, pero acá son tres, ítems, ¿verdad? El primero, el tema de la antigüedad como socio. El segundo, haber como socio adquirido producto del club. Y el tercero es el tema de el pago más continuo, o sea, lo que tienen pagando más continuamente, que no tienen deudas. Entonces por ahí van a ir la filtración especialmente para las 6.000 preferencias. ¿Y esos tienen registrado ellos correctamente? Ellos tienen registrado porque el tema de el pago está perfectamente registrado, también la antigüedad y el tema de comprar productos, había un descuento especial para los socios. Entonces tienen ellos que socio compró tal y tal producto de fútbol, y eso van a ser los tres. A mí me parece bien requisitos. Eso. Y sí, para que... es premiarle al que más acompaña al club, ¿verdad? Exactamente. Yo hoy, cuando poníamos en Twitter, después ponía franjeado.com también, tu cuenta también, sí. Veía las repercusiones y solo un par se quejaron, al resto le parecía bien el tema de clasificar a los socios por estos tres argumentos. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, el saludo para tú. Y era un poco lo que desde el lunes... Mira que hacen los grandes esto, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Barcelona, yo recuerdo un clásico contra el Real Madrid que iba a jugar en el Nou Camp, y Barcelona luego tiene más de 100.000 socios, ¿verdad? Y la capacidad del estadio es mínima con respecto a la cantidad de socios. O sea, la cantidad de socios es superior al aforo del estadio. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Inclusive hacen sorteos. O sea, imagínate a qué llegan. Y después van haciendo esas valoraciones como... Boca, Inter, el ranking de puntos. El socio que más había acudido como local en los últimos 3 años era el que tenía la posibilidad de entrar. Si vos te fuiste casi siempre, si te fuiste 2 veces nomás, no. Porque, ¿sabes qué? Se le premia que se fue contra Getafe, contra Mallorca, claro. No, es que se quiere ir solamente al Real Para el Madrid. clásico, más o menos. Claro, Atlético de Madrid y compañía, ¿verdad? Claro, acá al no tener ese sistema de saber quién va de visitante, porque acá es imposible saber. Esto es como el tema, ya que cada vez los clubes se parecen a las empresas. Esto es como el tema de tu tarjeta. Viste que te dan puntos de acuerdo al consumo, y si tenés, o sea, si vos usas más, el banco o la tarjeta te va a dar algunos privilegios, y los clubes deben hacer eso. Lo que informaba Federico pasa por el tema del merchandising, lo que vos hablabas, el tema de ir de visitante, porque todos los clubes grandes tienen más socios que capacidad, y el tema del sorteo se produce cuando van de visitante. O sea, ponerle que Barcelona va a París a jugar contra el PSG, entonces se reduce. Y lo del pasaba sorteo... una vez, Dani, cuando la cantidad de socios que le pasó a Barcelona, recuerda Bruno, que le pasó a Inter y a Boca, o sea, hay 120.000 socios y 50.000 entradas nada más para vender un partido local. Claro. Le pasaba el tema de los puntos también para partido local. Por eso, o sea, hasta de visitante, entiéndase, cuando
es mucho más difícil la disponibilidad. Ya se aplica el ranking de puntos para luego entrar al azar. O sea, es como estos sorteos. Vos tenés que comprar X cantidad para tener tu cupón para entrar al sorteo. Y cada vez va a ser más así. Yo acá está muy claro porque son 15.000 para 6.000. O sea, son 15.000 socios los que pueden acceder a preferencia gratuitamente, sin pagar nada, y hay 6.000 lugares para preferencia. Entonces, por allí está el tema. Seguramente para el resto ya será más fácil platea, no sé cómo va a manejar el tema de abajo, que creo que tipo por butaca, el tema de la platea VIP, ¿verdad? Pero ¿El gradería... talud lo van a habilitar? Sí, el talud está habilitado, sí. ¿Seguro? Sí. Pero por una cuestión de seguridad no suelen habilitar, Federico. Sí, la otra vez, por ejemplo, hasta yo le informaba que de repente no había lugar en preferencia. Mucha gente fue a la zona que antes se iba en preferencia, que es la parte del cemento, donde no tendría que estar, pero se iba. Pero, o sea, ahí me parece que chocaría. Creo que Olimpia ya al decidir jugar en el Manuel Ferreira, renuncia a lo económico. ¿A qué voy? Que deberían darle comodidad a los que van a estar el domingo. Porque si no ya va a ser otra vez una mezcla. Porque el que va entonces dice, yo estoy escuchando ahí en ABC Cardinal que van a privilegiar. Pero después vas y ves que tu asiento, tu butaca, tu lugar físico, y no, te dicen, no, andate allá abajo donde capaz no veas bien y vas a tener que empujarte y no te vayas al baño en el entretiempo. Ahí vamos a caer en lo mismo. O sea, Talud preferencia gana Camillín para familiares de jugadores de la... por eso, yo no sé si van a estar... Solo que siempre están allí. Pero acordate que en otros partidos, Por especialmente eso. la que tenemos a la izquierda, porque la de la derecha sí, que es la que conduce los vestuarios, ahí están muchos los familiares, pero del otro lado público, me acuerdo que incluso se pega al alambrado cuando hay una cuestión caliente y todo eso. Por eso te decía, o sea, si la idea es vamos a darle comodidad, vamos a privilegiar al que nos acompañó siempre, al que se puso al día, al que no estaba dependiente de se arregló lo de Derli o entramos en la Libertadores, porque el tema de la antigüedad pasa un poco por eso, y el tema de la constancia. Que fue contra Guaraní, por ejemplo. Entonces, ahora Guaraní, Guaireña, Tacuarí, entonces voy nomás si otra vez decir, no, pero vamos a tratar de ganar algunos guaraníes habilitando este sector, y vas a generar incomodidad. No, que yo creo que dentro de los 6.000 capaz que ya tiene eso, ¿no? Porque ayer cuando anunciábamos que era la punta del ovillo, porque hoy ya como dato, pero ayer decíamos que Olimpia, yo me acuerdo que le decía a Bruno que tipo 1 de la tarde que resignaba, porque iba a ser todo para socios, que resignaba el tema económico, que el único dinero iba a entrar por la gente de Cerro, cuando Bruno que un costo preguntaba mínimo y 600 personas. Porque cuando preguntaba el tema de los precios, y uno exageraba, uno decía, no, capaz sea el clásico donde no haya venta de entradas o incógnita por los precios, porque las 600 de Cerro tienen un precio techado, sí, reglamentariamente. 30.000. O sea, no puede ser una cifra que no sea 30.000. Y de Olimpia, por eso inclusive decía, si hay un remanente, hasta podés decirle, vos socio podés comprar una a un precio preferencial para llevar a uno que no es socio. Ahora, con esta temática, perdón Johnny, con esta temática, Héctor David Martínez oferta de River, o sea, oferta a River 2 millones, ¿son dólares o euros? Rayo Vallecano ofertó 2 millones por el 50% de Héctor David Martínez. Ahí sí, porque River pagó más. Pero esto no cierra, por el 100%. no cierra. No, 2 millones poco. de dólares por el 50%. No te va a transferir River un jugador. Poco, perdón. No, quiero ir a... con esta nueva temática, entonces, ¿para qué vos te vas a asociar si ya no vas a llegar? Le van a dar prioridad a los socios antiguos, ¿verdad? Porque vos decís, yo pagando 40.000, lo mínimo es 40.000. Vos ya podés acceder a una entrada. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos socios tiene Olimpia al día ahora? Hoy martes, yo creo que ya, ¿cuánto? 15.000. Y te subió 1.000. Lo que pasa es que hay muchos que no venían pagando y ahora te pagan, qué sé yo, 3 cuotas y por lo menos pueden estar dentro de los 6.000. No son socios nuevos, la mayoría son, o sea, pasa, Federico, que volver a captar socios. Sí. Me parece que el socio no va a tener inconveniente porque Olimpia normalmente tiene su socio de preferencia. Y el que se asocia o va a gradería o va a platea. Yo creo que en ese aspecto no va a haber inconveniente. Claro, lo que pasa es que acá, y justamente entre socio de preferencia, Johnny, porque
a ver, ¿cuántas veces, por ejemplo, gente que veíamos siempre en la preferencia central, después por una nueva política tuvo que ir a la lateral, ¿Sí? ¿verdad? Y viceversa. Pasa que son muchos los de preferencia, por eso se hace este rating de antigüedad, ¿verdad? Porque son muchos los que tuvieron en su momento acceso a preferencia. Después el resto ya, porque si vos hablas de, a mí me decían 9.000 para 6.000, ¿verdad? De los 15.000, ¿se entiende? El resto Claro. debe ser de gradería o socios nuevos que no están dentro de eso, pero O gente que es antigua y ya... para que no va haya a la problema, cancha. porque en un momento cuando pasaba eso era al mejor postor, el que primero llegaba. El que primero llegaba y vos veías gente que Y eso- había pagado por la butaca y te decía, la pucha. Y eso es lo que no tienen que Y hacer. claro, entonces Pero, ahora se da pero, el Bruno, lo que mérito, vos el mérito planteás, este. lo que vos planteas yo creo que no es para el domingo, pero Olimpia si es que tiene una proyección seria y comprende su potencial, ¿sabes cuál es el problema? Su aforo. Porque, a ver, Olimpia tiene una cancha pequeña en relación al Vos sabés potencial. que justamente diga el misterio de cuál es lo que es la capacidad del estadio Manuel Ferreira. Y bueno, Esa era la pregunta que sumarle ahora... 6.000 a tope preferencia. Acá para clarificar, porque estamos hablando solamente nosotros de preferencia, ¿verdad? El socio que reúne los requisitos para tener privilegio lo va a tener en preferencia y bicampeones del mundo. Gradería y platea corren por igual antiguos y nuevos. Por eso decíamos, para 6.000 lugares. El tema del mérito. Vos para gradería te vas, tenés 2 cuotas pagadas y te vas. ¿Verdad? O sea, pero solamente gradería sur. Gradería, platea y va a haber gradería norte. No, por no eso se va a convertir en despejame un poco de esa duda. No, voy a preguntar. Norte van a darle totalmente a Cerro porque son solamente 600. Pero con un Pero pulmón esa grande. gradería o van a hacer un pulmón, van a hacer una, no sé, pero el problema no es el que vos dividas ahí en la gradería. El problema es el acceso y la salida. Claro, Al compartir claro. eso, ahí hay un riesgo. No es que vos dividas, vos podés dividir con, no sé, voy a ser exagerado, poner 300 policías ahí. No, el problema no es ese, el problema es el acceso y la salida. ¿Sí? Johnny. A mí me dicen exclusivamente para la gente de Cerro. Sí. No, está bien, debería de ser así. ¿Y qué sabes si el talud va a ser habilitado? Sí, estará habilitado el talud. Incluso, Johnny, me indican ingreso a platea por Mariscal López, que muchas veces suele ser por el costado, o hay gente que incluso en otro partido ingresó por atrás, ¿verdad? Pero, digo por la de España, pero España va a ser solamente, como los anteriores clásicos, ingreso y ocupación de gradería para Cerro Porteño. Para la gente de Cerro, exclusivamente. Así El es. socio o el hincha Olimpia va a ingresar por Mariscal López, a Plateas, a Gradería Sur y a la zona preferencial. Y repetimos que el ranking de socios, el de los 3 ítems que hay que tener: antigüedad, fidelidad en el pago y haber adquirido productos oficiales del club, es solamente para preferencia y para platea VIP, que son 6.000 lugares. Está ya ahí el tema, la aclaración, pero ya habíamos puesto justamente que era para preferencia, pero le agregamos lo de VIP, platea VIP ahora para tarificar a la gente. El resto van a estar todos en igualdad de condiciones. Hablamos de Gradería Sur y platea. Habrá que ver hasta qué punto en el futuro puede incidir esto, porque cuántas veces llevó campaña de captación de socios con Alejandro Silva y otros eventos, pero el tema acá en Paraguay es la sostenibilidad en el tiempo, porque hay un entusiasmo así por un factor determinado en un momento dado, y después como que se evapora todo otra vez, es como volver a comenzar. ¿Cuánto está ahora, Entonces, Johnny? 40.000 guaraníes está una cuota. Sí, el pago mínimo. Muy poco. Muy poco. Yo sé que hay gasto y gasto, ¿verdad? pero igual la gente parece que pierde después ¿Y en el por tiempo qué el eso? entusiasmo y Porque- no son sostenibles en el tiempo, te digo. La No otra solamente en tener- Olimpia, No, sino que en todos los clubes. En todos los clubes. Salvo que te da algo durante el año, puede ser Sol América, por ejemplo, ¿verdad? Que te puede dar algo. Hablo de los clubes futboleros, pues el resto te da entrada. Incluso Claro. la otra vez cobraron entrada en Cerro al socio, que me hablaron varias personas que me decían, ¿por qué cobra para este partido? Para Cerro Nacional, un 50% para algunos que antes no venían pagando. Le cobraron el sábado pasado, sí, exactamente. El amigo Félix y compañía me decían llegar la queja en la semana. Pero está bien clarito ya el tema, ¿no? Para el socio, esta mañana tempranito me decían este mediodía, pero yo le informo mañana, seguramente
para tener ya un operativo mucho más armado de la web, porque tiene mucho que ver la web con trabajar mucho con informática para el tema de la clasificación. Es todo ahí. No, es que entonces, para que no se cuelgue y que aparezca la gente, para tener todo listo, mañana arranca, y para Cerro Porteño sí confirmado, el jueves arranca la venta para los 600 hinchas de Cerro. No, por eso decía cuando Bruno preguntaba, ¿de qué me sirve ser socio si después yo no tengo la certeza? Esto es a futuro. ¿Por qué? Si Olimpia apunta a querer tener 30.000 socios al día, su estadio es inferior. O sea, claro. ¿se entiende? No te digo que Olimpia tiene que tener un estadio para 30.000 personas, pero estoy diciendo que debería también buscarle la vuelta, además de los palcos que suele mencionar su presidente, buscarle y lo que tiene, porque siempre, ¿cuál es la capacidad? Mira de qué estamos hablando. ¿Se habilita o no Talud? Esperá, todo bien que, no sé, 40.000, 50.000, pero ir a Talud es complicado en relación a que quiere ir. Es más para barra, sinceramente hablando. No, por eso te decía, el socio familiar que quiere con el hijo, una tarde mi viejo me llevó de las 3 de la tarde. Entonces, hay cosas que se tienen que clarificar. Lo que pasa es que muchas veces los dirigentes, en vez de apuntar bien y decir, a esto tenemos que... No, pero ¿qué van a decir si nosotros hacemos? ¿Qué van a decir? Y, entre comillas, tiene miedo al que al final no te aporta. Y quedan en el status quo. Porque, repito, vos después de un partido, lo que vos decías, Bruno, el tema de ir de visitante. Los clubes, justamente para premiar, porque mira que para Olimpia y Cerro cuando salen de para uno o cuando salen de la olla, típico cuando decimos, Cerro juega contra Tacura en el Defensor, Olimpia juega contra Tacura en el Defensor, sabemos. ¿Por qué los clubes, por qué las dirigencias no hacen una especie de control interno? Dice, perfecto, ¿sabes qué? Bruno, Federico, Ariel, vos me acompañaste para el próximo partido gordo, el partido donde todos van a querer estar, yo a vos te quiero privilegiar. Además de que me compraste el merchandising, la camiseta, entonces ir buscando, pero esto a futuro, no para el partido del domingo, porque todavía dan los números. Con la cantidad de socios al día y Olimpia manejando de esa cantidad de socios, ¿quiénes son los que son cancheros? Si mantiene eso es un fenómeno. Si vamos a tener 30.000, así como estamos, para el fútbol paraguayo, porque vos lees Uruguay y tienen 90.000, 100.000, ¿verdad? Te da bronca, pero y tampoco no veo que le den otros requisitos o otro beneficio más que el fútbol, los dos grandes especialmente. Pero si mantenía acá 30.000... No entiendo ese mensaje, o sea, dice, Ariel, el país está mal económicamente. Ariel ni habló, No, yo le decía a Ariel 40.000, está... Los 40.000. Muy poco, yo le decía dijo Ariel. Yo lo único que dije fue que hasta ahora le cuesta a los clubes sostener en el tiempo a los socios que captan, eso nomás. Sí, pero la falta de interés, pues, ¿verdad? Sí, porque hay un entusiasmo así momentáneo por un hecho determinado y después, al final de cuentas, la gente deja otra vez de pagar lo que... Lo ideal sería encontrar la forma para que sea Ariel, a lo que voy a decir, y uno va a decir, no tiene nada que ver, pero te apuesto lo que quieras que la gente va a sentirse muy identificada. Y fíjate que es algo que los clubes no manejan en su totalidad, pero tiene mucho que ver. Si vos le aseguras al que está escuchando ahora, al hincha de Olimpia, de Cerro, asociate, y te garantizo que vas a poder estacionar tranquilo. Sin problema, los cuidados de coche te va a asociar. Se te va a asociar. Mira lo que te estoy diciendo. Voy a decir, ¿qué tiene que ver una cosa? Tiene mucho que ver. Porque voy a decir, yo voy a pagar un monto X, 40, 50, 100. Voy a tener 2 partidos semanales donde puedo entrar gratis. Pero espera, gratis es el ticket. Me tengo que pelear con el cuidacoche, me tengo que pelear para que el zorro no... Todo suma para el tema de la experiencia. O sea, no es solamente enfocar, ¿por qué el paraguayo no va a la cancha? Esperana. ¿Quién le ofrece para que vaya ir a la cancha? Una guerra. Es la parte más... A mí la parte... Yo te digo, no sé si ya es porque estoy viejo, pero para mí la peor parte es el estacionamiento. Sí. A mí no me molesta cruzar entre la hinchada, que te mire mal alguno. Pero el estacionamiento me mortifica, te juro, me amarga. Pero me tengo que ir, me amarga, porque primero que no encontrar, te tenés que irte 3 horas antes, pero encima encontrar un cuidacoche, ¿verdad? Entonces siempre hay una especie de extorsión ahí. Y sabes que otra cosa es decir, para los hinchas, por ejemplo, para el hincha de Cerro, que llega cerca de Perpetuo Socorro, que la otra vez lo estaba hablando Johnny, pues se lo asalta, como lo asaltan después en la oscuridad. Olimpia un poco más controlado, a no ser que deje hacia el batallón escolta, por ahí bastante peligroso, ¿verdad? Pero
La gente que diga sobre cuarta, sobre tercera, sobre segunda, una oscuridad, no hay policía, vos estás con tu familia. Pues te digo, entonces eso para los tortuoso, departamentos claro. de marketing de los clubes, vos le Sí, asegurás estacionamiento o le asegurás totalmente. tranquilidad, Pero ahí van a ¿dónde? cantar Y 60 antes, pero por eso te digo, antes Cerro tenía uno grande atrás de la preferencia, ¿se acuerdan? El gran Ese inconveniente. sí. Mira, Cerro es un estadio modelo, Sí. pero no tiene estacionamiento. De hecho, para los benefactores alquila Cerro- Sol de América. Bueno, Para los socios benefactores alquila Sol, Sol pero de América ellos con hicieron- todo el estacionamiento que tiene Cerro, porque Cerro tiene No, mucho. por eso, a eso iba Federico. Sí. Ellos tienen un estacionamiento interno, Sí. ¿verdad? Pero no es, o sea, creo que es algo así como 2000 y Claro, algo. claro, O sea, claro. es mínimo con relación a la capacidad. Si ese estadio tiene un partido de gran convocatoria, Cerro no se sabe dónde vas a meter vos los autos, es imposible. Nacional no tiene estacionamiento, Guaraní no tiene estacionamiento, Libertad ni hablar, No, Libertad peor, Olimpia mal, Olimpia no tiene lugar donde vas a estacionar. A la de Dios es grande. Después, ¿qué otro estadio? Recanate alquiló un predio Recuerdo. ahí sobre la calle San Miguel, la curva San Miguel. La curva San Miguel y que salvaba un poco. Hay que Salvaba, decir que pero- porque vos también tenías ingreso directo, desde ahí tenías ingreso directo hacia la zona de preferencia. Claro, pero voy nomás al tema Salvaba, de claro. ¿Por qué iba el tema del estacionamiento? Porque Porque si es vos le decías al principal. socio, es alguien que va a aportar Claro. un Es ingreso como, fijo. es como en los conciertos, Dani, donde vos agarrás y compras con un poquito más caro con el ticket de estacionamiento. Te pueden dar el ticket para Vos sabés socio y vos te vas como socio y entras y Mira, feliz de la Federico, vida. Te voy a decir Sí. una cosa. En los Estados Unidos, por ejemplo, y es que me corrijan los paraguayos que están allá. Dani también sabe. Bueno, vos también estuviste en los Estados Unidos. No. ¿No estuviste? Solo Europa, only Europa. Bueno, Inglaterra entonces. Lo primero que te dicen cuando vas a construir un estadio, ¿cuántas hectáreas tenés para estacionamiento? Claro. O sea, hay estadios de béisbol, de lo que vos quieras, que por ejemplo tienen 10 hectáreas de estacionamiento y su estadio es de 1 hectárea. Es que por eso O sea, nadie más hace un estadio en pleno centro. Por eso, los grandes pero nosotros estadios estamos todos al no revés. se hacen en pleno Acá no hay centro. planificación, Claro, es como fíjate- nuestras calles, todas fíjate chiquititas. Los nuevos estadios Boca. brasileños, por ejemplo. Los nuevos estadios brasileños. El Arena Corinthians. Eh, El Arena Corinthians está en medio de la nada. sí, Es una autopista. exacto. La estación de tren a 5 cuadras. Y después todo abierto. Estacionamiento. Porque todo para estacionamiento. Sí. ¿sí? No, es más, Eso hasta cancha de tienen- Peñarol. Hasta Sí, tienen La cancha de un... Peñarol está en un lugar desierto. También, sí. Ya que ¿Viste? ustedes hablaban del tema de Uruguay, porque Y bueno, es un país chico, por ejemplo, como el nuestro. Pero- lo de Peñarol es- Con una mentalidad mucho más progre, No, siempre. Inclusive Corinthians tiene 2 graderías móviles. Claro. En norte y sur, cuando hay más gente, ellos ponen Pero la gradería yo lo que móvil. te digo es que ellos están en medio de la nada, pero tienen una autopista al costado. Pero, Entonces, o sea, pero acá o sea, nosotros no ¿verdad? ¿Se queremos salir entiende? del microcentro, acá No, en la capital. acá, por te ejemplo, estoy diciendo la otra vez estaban hablando hacer Ariel una- con de Vargas Peña. 20 kilómetros. El de Cerro, un estadio internacional y con un par de cosas puede ser estadio mundialista, pero el estacionamiento, ¿de dónde saca? El estacionamiento No, es un el requisito estadio, o sea, a ver. único. La pucha, 500 estudios en vivo de televisión están afuera del estadio, ¿se entiende? Sí. Es toda una con container por todos lados, porque usan la oficina, en vez de oficina tienen containers, y vos tenés fila y fila y fila, y ahí no hay un lugar donde Es que- poner lo que se utiliza para una transmisión Están preparados en para vivo y 5 para todo el niveles, mundo. pero no alcanza para No, no, 1500 pero yo hablo, vehículos, muy- tiene que ser un espacio muy al poco. lado, a no ser que sea la ollita, por ejemplo, ¿verdad? La ollita Claro, pero- pero tiene, no tiene un espacio como para poner todo lo de infraestructura de comunicación y atención de la FIFA. O No, por, no, e- no por hay. e- por eso yo iba al tema de, yo entiendo a veces y que vamos a decir el tema de la inversión que hacen para construir eso que son cosas gigantescas y muchas veces decimos, pero ya sea desde la distancia o los que tuvimos la experiencia de estar en los verdaderos estadios mundialistas, uno sabe que la cancha de Cerro es la mejor de acá, pero está más lejos de ser el mundialista Allianz que Arena, el del Bayern Múnich, está alejado. Es que y to- vos tenés que llegar en tren y después hacer una caminata para llegar al estadio. Claro. O sea, ese es el modelo que Pero- se tiene que copiar. pero, Es que- Pero acá pero- no, pero no, ¿sabes acá- qué también, sabes también qué pasa acá? El problema es una infraestructura luego de país. Claro. Porque te voy a decir una cosa, ¿cómo se llama? El tren, por decirte allá, llega luego te que- deja ahí cerca del Allianz Es que Arena. en todos los países que tienen- es una de las obligaciones Sí, sí, sí. para que el Estado dé la concesión para que ya sea por APP, ese público privado Claro. o netamente privado, construya un estadio, es que el subte o el tren Sí.
tenga una estación, casi siempre Sí. con el nombre Sí. del estadio, porque Y acá también no sabemos- tenemos ni tren, o sea, Bueno, comencemos por eso. luego por ahí. Arrancando O sea, de ahí, imagínate, ¿verdad? vamos a suponer nomás, vamos a ser locos, ¿verdad? Vamos a decir, en Acceso Sur, Olimpia va a ser un mega estadio para 50.000 personas con 20 hectáreas de estacionamiento. Pero va a haber un tren que va a llevar desde Asunción directamente al estadio de Para Uno. Sí. Y va a haber otro tren que va de Ciudad del Este hasta el estadio Manuel Ferreira. Así pues tiene que ser, vos tenés que darle conexión a la gente. Claro. Porque es difícil que... Pero ¿sabes qué va a pasar? Conexión y frecuencia, ¿Sabes ¿no? qué va a Porque- pasar? ¿Qué así? ya va a pasar? No, Es por que- eso... es que por- hay estadios, por ejemplo, el Old Trafford se construyó hace 100 años y tiene su parada a 5 cuadras también. La cancha de Independiente Avellaneda tiene su parada, la cancha de River tiene su parada cercana a Banfield, todo. Boca no, por una cuestión, ¿verdad? Pero en Por todos eso lados, Boca no puede sea ampliarse. antiguo o no, el tren pasa por ahí, porque tienen tren, porque son grandes ciudades que Claro. tienen un tren conectado. Acá me dice el doctor Roja Ineri de Ciudad del Este, sí, el 3 de febrero, cierto, es el que reúne, Sí. el 3 de febrero. Es más, en la Copa América, cuando Brasil y México llenaron de móviles, todos los camiones exteriores estaban porque vino Azteca, vino Siempre- Televisa, todo vinieron, y Brasil, imagínate una cantidad, porque hicieron grupo, fase de grupo allá, en Ciudad del Este, y sí, reunió un No, montón. pero, sí. claro, Ciudad por del Este, eso. sí. Y siempre Pero igual contaba- ese estadio, por ejemplo, Claro, no, si vos hay querés que- hacer modelo, vos tenés que volver a reconstruir ese Cirugía estadio. máxima. Claro, pero- Acá dice Bruno, no parking, no business, es la frase de Esa de los Estados Estados Unidos, Unidos. sí, claro, sí, no parking, claro. no business. No, es no más. existe negocio, sino Sí. hay Claro, es estacionamiento. más, en varios estadios o arenas en Estados Unidos, el parking es más caro que el ticket. Sí. Pero en el tema de la locación yo entiendo lo del 3. Porque fíjate, lo del 3, por ejemplo, sí está en un lugar que tiene cierta conectividad, ya sea la terminal o el que viene a través de la ruta, pero está bien despejado. Vayamos a lo que son nuestros estadios acá. Defensores en pleno barrio. La Nueva Olla en pleno barrio. Manuel Ferreira está en medio de dos arterias que son vitales para acceso y salida. O sea, entrada y salida. Ni vamos a los estadios más de barrio, ¿verdad? Guaraní, Nacional, lo que es Libertad. Pero por eso yo siempre citaba, el viejo Bétega también estaba en un lugar medio afuera. En algún momento, cuando Mario Ferrer era el intendente, Trovato había propuesto eso que vos decís. ¿Te acordás con el tema de la costanera norte? Claro, acá pidió 20 hectáreas, algo así. Algo así, ¿verdad? Sí. Pero, ¿sabes? Yo te decía, el tema de la dirigencia, hoy con el tema de la inversión, y que al no tener una infra del gobierno o del Estado para apoyar, pero también está el lado sentimental. Cuando Bruno decía, ¿qué pasa si Olimpia? Te va a decir, y vamos a dejar Manuel Ferreira. Vamos a dejar nuestra olla. Y votando proyecto para el viejo estadio, el famoso estadio en la costanera. Acá dice, sí, el plantel de Liverpool, sí, hace poco leía a Ben Rubo Cristian, que viajó en tren, creo que para el partido contra el City, hace poco, ahora contra o el la Fulham. primera fecha contra Sí. Fulham. Sí, viajó en tren porque el tren allá de lujo, ¿verdad? O sea, tranquilamente. Pero es muy complicado, estamos hablando de Pero o de sea eso. que es un tema apasionante y que se debería debatir más que lo estamos haciendo ahora, pero deberían de debatir los dirigentes, ¿verdad? Porque ellos tienen que salir, Libertad tiene que salir, Guaraní tiene que salir. Vos sabés que el sector inmobiliario donde ellos están es valiosísimo. Pueden irse al interior, más hacia, no te digo lo interior, departamento central nomás. Vos tenés Itagua, tenés Ipané, tenés J. Augusto Saldívar, tenés, no sé, San Lorenzo, tenés muchos lugares donde hay tierra todavía, donde vos podés construir. Y te estoy hablando de acá a cuánto, 30 kilómetros de la capital. Sí, Pero como o sea, se dice, Pero como no van a decimos- hacer, no, no, aparte, Bruno, seguimos enclavados aparte- acá. pero ¿por qué? Guaraní, ¿cuánto cuesta? No. Cosa que si Guaraní llega a lotear su propiedad, ¿cuántos millones Sí, va a- pero Sí, aparte pero- se está hablando, pues, cómo vos, en un partido importante de tu club, accedés a esos lugares. Acá estamos hablando de una compañía internamente, uno está esperando un colectivo hace 40 minutos, el otro, bueno, ¿cómo accedés? Porque ponerle que llevas a Capital, ¿se acuerdan cuando había partido importante en Capital lo que era? Acá teníamos que salir acá, No. un día de semana, es decir, 4 horas antes te metés en un, Bueno, un desastre. en un lugar medio de la nada. El defensor en Sí. Chaco, hermano, tuvieron que comprar el estacionamiento ahí de al lado. Sí, no, pero igual no da, Ah, no. no da. pero por No, eso- acá lo escribe el licenciado Juan Antonio Lopatiuk y es cierto, pero hay una cuestión política que ya trae es miserable. El Estadio de la Liga Encarnaciona en el futuro, sí, porque el Estadio de la Liga Encarnaciona está en un lugar hermoso, está en la costanera, está donde el río es todo, parece un lago,
¿verdad? Y está en una esquina y los accesos son muy buenos. Pero pasa que hay problemas políticos entre Yacyretá, la Intendencia, el Partido Colorado, Liberal. Entonces, por eso no se cumplió con entregar con 30.000 personas, se entregó con 10.000 personas nomás, y por eso la municipalidad no lo quiere abrir al estadio. Pero ese sí está en un lugar fabuloso, hermoso. No, pero por eso... acá dice Sol, mucha gente se está aprendiendo, gracias a la gente de BCTV. Sol de América, su cancha en Villaliza y su sede sobre Quinta Avenida. Y la cancha de Villaliza buscó eso, Sí. buscó sacarse, ahí estaba. Cerro Porteño, Nacional, Sol de América, Atlántida, dijo, bueno, vamos a otra cosa. Pero ahí Sol fue un visionario pasaron en ese 40 años y no prendió todavía en la gente Pero de Villaliza. tampoco tiene estacionamiento, tampoco. Y vos sabés que no es grande ese estacionamiento, claro. O sea, el estadio lo es chico ahí. Pero entre Árboles y compañía tenemos más estacionamiento que otro estadio, Bruno. Cuando vamos a ir a un partido sí, hay más importante. estacionamiento, eso tenemos sí. más estacionamiento que otro estadio. Claro. Es más, si no estaba el supermercado, antes era mucho más grande, ahora en los 90. Sí. Cuando entrábamos por Sí, Juan Bolequi y no por atrás, era un predio muy grande el de Sol América. Claro, no, por Era eso buen Sol predio. fue un visionario. Imagínate si Sol también tenía su cancha como Nacional, Cerro, Atlántida, pero voy nomás a lo siguiente, porque también es comprensible lo de los dirigentes o los inversionistas. Hace eso, pero nadie te invierte si no tenés la certeza del retorno. Porque si acá estamos hablando que en una zona ya recontra congestionada como nuestra capital, tenemos de 44 fechas, más de 200 partidos, ni el 5% tiene una especie de previa entusiasmo. ¿Quién es lo que te va a invertir? Porque esos grandes estadios que hemos hablado de los mundialistas, los regionales, hoy hasta esos grandes estadios con el fútbol nomás no pueden. Imagínate, por eso se abren. Ahora hay una gran conexión con la NFL. Por eso hay partidos de fútbol americano en Europa. El Tottenham, el último que había hecho un estadio. Lo primero que hace el dueño es, todo bien con mi equipo, con Son, con Harry Kane, ahora Conte, pero yo no voy a ganar plata, yo no voy a recuperar mi plata, aunque Tottenham juegue la Champions, yo necesito... ahí vienen los americanos, que vengan. O sea, vos necesitas certeza. Vos decís, bueno, viene un Paganini y dice, te voy a hacer un estadio allí en la zona de, Chacoí, Costanera Norte o Acceso Sur. ¿Y cuánto espectáculo me garantiza para... ¿De cuánto querés? ¿20.000, 30.000? ¿Y cuánto? Y tenemos 4 clásicos al año, pero tenemos que pedirle a Cerro que salga otra vez de su estadio, que es fabuloso, a Olimpia, el tema de su captación de socios. Y después, no hay la selección, juega el Defensores. ¿Y qué partido tenés? ¿No? Y después concierto. Una vez no. Mercado... Una vez Guaraní se fue a jugar a Ipané. Claro, el predio de Metarí. Sí. Y fue un papelón, la gente no sabía cómo llegar, el que no se iba en vehículo propio no llegaba, las líneas no andaban para las transmisiones. Vamos a decir, ¿a quién se le ocurrió mandar este partido allá a 30 kilómetros acá cuando acá hay 500 personas? Porque no hay transporte, el Estadio Monumental de Lima queda bien afuera de Lima, pero hay transporte y la avenida es hermosa. La gente se baja 1 kilómetro antes y se va caminando, pero el tren pasa durante toda la noche después del partido, ¿verdad? Pero acá del Defensor hay gente sobre Carlos Antonio López esperando, pobre, el bus cuando son las 11:30 de la noche y que no viene nunca. Gente que fue en bus. Entonces, es muy difícil, pero se necesita. Y estamos hablando de algo que va a ser innovador. Acá me dice que la idea es llenar, por eso lo de Talud capaz que aparece. Y la experiencia Talud hacia el vestuario es muy... Antes los cronistas podíamos estar en el Talud que da hacia vestuario. De hecho, ahí nos ubicábamos. En el Talud y vos veía bien el primer banco de suplentes, veía la interna ahí cuando entraban los muchachos al vestuario, estaba cerca el asistente, o sea, un montón de cosas que para la gente que va a ver el partido debe ser también ver ahí bien de cerca, ¿verdad? A cambio de una mejor percepción de todo, ver esos detalles de cerca debe ser importante también, por eso... recuerdo que en el último clásico se llenó el de Adebayor, que fue el último. El tema de fuera de Cerro Olimpia nomás es, si vos te colocas en el papel de dirigente nacional de otros clubes, es decir, por ejemplo, y revisás la asistencia de los partidos y las recaudaciones. ¿Quién no va a ir a ver? Hace poquito Guaraní recaudó, creo que fue contra 4 millones de guaraníes. Sí, no, una miseria. Es una miseria, entonces vos decís, hacer un gran esfuerzo, mover todo, salir de tu sede, invertir,
¿Qué retorno te va a traer eso cuando que acá, lastimosamente, hay muy poco arrastre? Salvo que se haga realmente una revolución y se mejore absolutamente todo el fútbol paraguayo. Tenés razón, Ariel. Y para cerrar esta conversación que me parece muy interesante, porque creo que se buscó aportar cosas de afuera, pero como decía, una revolución, creo que estamos en el momento más lejano para hacer una revolución, ¿verdad? Porque los brasileños le sacaron el romanticismo a los hinchas de Gremio y Palmeiras del Olímpico y de el Antártica, Parque Antártica, Palestra Italia, hasta el Independiente. Bueno, siguen extrañando la doble visera que tiraron todo y hicieron otro estadio. Entonces acá había mucho romanticismo antes, pero ahora lo que decía es cierto, hay una incapacidad para invertir. Se entiende que hay crisis en todo el área, pero como dice alguien, lo del terreno de Guaraní debe costar mucho. Con ese terreno va a ser un estadio para 20.000 personas lindo afuera, pero ¿para qué? Para que vayan 100 personas. Entonces sí, y después los otros estadios son monstruosos. El de Carapeguá, cada vez que uno pasa, hermano, vamos a tirar todo esto porque es horrible. El de Guaireña se fue haciendo, que se lo nota decoroso a través de la TV, ¿verdad? Lo de Carenil ya hablaron la otra vez, los compañeros que conocen pueden dar más fe. Entonces le falta mucho Johnny al de Carenil todavía, ¿verdad? Más allá de que por televisión se ve. Acá envía Gerardo la recaudación Guaraní, José. ¿Cuánto? 5.620.000 por 267 pagantes. Y un domingo, pues, Un domingo, 554 ingresantes. No, y estamos hablando de la tercera potencia. Sí. El tema de Carenil, Federico, es la misma situación. El cuidacoche te espera ya allí en la ruta. Al girar hacia la izquierda ya está el cuidacoche y no hay estacionamiento. Sorpresa, dice, Llegamos, imagínense, con el móvil del diario, con el logo y todo, el muchacho se acerca y ofrece su papelito, 20.000 guaraníes. Le consulto cómo llegar a preferencia y me dice, no, yo no soy de aquí, yo estoy nomás para cobrar. Y otra cosa... Ni esa gentileza, hermano. Sí, otra cosa, Federico, Cancha Olimpia, sector Avenida España. Allí la policía corta el acceso al común, en este caso al hincha, pone una barrera. Pero ¿qué pasa? Adentro está el cuidacoche. Llegan los colegas, con el permiso de la policía, ingresa, pasa esa valla protectora y ahí están los cuidacoches. Dame esa franquicia porque ese es mi camino. Sí, Federico, hacia sector de... Claro, yo muestro carnet, paso la valla y después voy ahí. La otra estación es al lado de los generadores de tiro. Sí. O sea que yo tampoco era el único lugar que me quedaba ahí. Pero no me cobró ni un cuidacoche. Hasta ese punto no llegan. No, hasta ese lugar no. Pero está bien. Fantaseamos lindo y volvimos que Guaraní recaudó, ¿cuánto? 267 pagantes. Sí. No, un estadio para 30.000 personas. Eso, a ver, nos fuimos lejos, pero arranco. ¿Y cómo llegaste ahí, no? Claro, pero arranco nomás con cosas posibles. O sea, sí, que se sigan jugando en los barrios, en lugares que están congestionados, pero ¿qué le ofreces? Y en nuestro caso, es laburo nuestro. Hasta decimos, bueno, el famoso gaje del oficio, pero si los clubes quieren que uno se asocie por el amor, por la comodidad, y vos lo que le ofreces, cuando vos te vas a un shopping, vos no te pones a pensar en cosas que tenés que pensar cuando vas a la cancha. Allí ya te tiene que saltar la lamparita de decir, vos departamento de marketing de Cerro de Olimpia, espera, ¿cómo es posible que esta gente que viene apasionada? Qué interesante, perdón Dani, el ejemplo que está, ¿cómo peor la gente se va al shopping Mariano? Vos no te vas y está lleno, pero ahí el estacionamiento es espectacular. Vos te vas al shopping Mariscal, shopping de San Lorenzo. ¿Cómo la gente se va ahí? Vale, por eso. ¿Verdad? Y se va la gente hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay lo que le llaman el amenity, que vos tenés toda la comodidad, vos entrás, tenés semáforo, tenés vos el estacionamiento. Entonces, ¿y cómo no puede ser que los estadios se hagan así? En la ciudad del Luque, por ejemplo, yo no puedo creer que no haya un lugar donde se tengan 20 hectáreas en Luque.
No, por No eso- te hablo ahí No, no, pero por eso. en el microcentro Porque lo del primero, Luque. lo primero que hacen los shopping es el estacionamiento. Claro. Ellos hacen estacionamiento. Y ellos te después- dan la claro, comodidad. y es más, me acuerdo cuando se inauguró cierto shopping. ¿Cómo se llama? El Tal y Pinedo. tantos El lugares. Pinedo. Claro, Clave. te ponen tal y tantos lugares, sacan pecho luego por los lugares que tienen estacionamiento. Claro. Te lo ponen como El- parte el- de el orgullo. Tienen 40 locales y 2.200 lugares de estacionamiento. Te dicen. El En la paseo propaganda. este, lo creo que Claro. todo el mundo en algún momento se perdió porque era tan grande el estacionamiento. Me sigo O sea, perdiendo. o sea, voy nomás, Bruno, para que los de marketing de los clubes que tienen ese potencial hagan ese ejercicio. Poco tenés que hacer primero para que después los transportes Vos sabés públicos que- inclusive se acomoden a por vos. eso. Pero mientras vos no, yo si soy presidente del Club Guaraní, te juro por Dios, agarro y hago el negocio de mi vida. Agarro y vendo eso en 15 millones de dólares, no sé, porque una fortuna cuesta ese lugar. Vos agarrás y le das eso a, no sé, a una inmobiliaria. Te van a pagar millones No, una porque cuesta multinacional le una da y multinacional. te Y vos sale- te mudás, andate, no sé, te digo, a Villaliza comprar 40 hectáreas, hermano, y hacer un estadio y te deja de joder, no sé, 25, 30 hectáreas de estacionamiento y hacer un estadio no muy grande, pero para 30.000 personas, para un estadio coqueto, lindo, todo nuevo, 30.000 personas. Para 30.000 ya es. Y por eso, no, es que en 20.000 Europa ya no para- se hacen no. salvo los Real Madrid y compañía. Los estadios de la Copa América de Chile, Los- de los 2015. estadios europeos son los nuevos, modernos, 18.000, y después 20.000. meter 30.000, y- así sí. nomás. No, no, pero y yo te metió digo, pero con 250 estacionamiento. personas. Claro, para Barrientos bien 20.000. ¿Eh? Pero vamos a hacer en Ñemby. Y en ahí está, mira. Pasando 3 cuadras de terminal, ahora es imposible pasar. Acceso Sur está hecha bolsa. Así Hay es. una sola fila, tenés que desviar hasta Villalita. Anda de noche, Es imposible. por por eso, de la por noche, eso. anda 2 horas. No, pues, no, Pero no, por no, eso, no. Bruno, Pero a ver. ¿por qué ponen problemas? ¿Y dónde, Y dónde lo que ponemos vamos a problemas hacer porque entonces? ¿Y vamos a hacer no, por no, acá? no, espera. Es que Bruno, Contando nomás. vos estás hablando, los shopping no se van a ir donde están todos los, están en lugares, los de San Lorenzo están en el lugar más transitado San Lorenzo, Y bueno, los de y acá de eso, Capital también, eso. pero vos llevas un Ariel estadio, me quiere tirar un lugar marginal, no es así tampoco. yo no, dije pero nada. ahora va- No, no, además, ya, vos ya, decís- ya, esa hora no. además vos decís 30.000 personas para acá. Guaraní te va a para jugar al hinchar. complejo No, de... no vas a ir a buscar el lugar Capacidad donde- para Guaraní puede meter No. 250 personas en tu partido. Porque, como te digo, claro, y Ese después fue el tema también. no Yo tiene lo que como le- volver haciendo muchacho, dedo, no, yo lo que terrible. le digo es, Bueno, vamos pero a hacer darle... un centro donde practiquen No, tu Bruno, equipo, todo eso espera. ya, hay que sea tu centro, Espera, no espera, sé. por eso, ya hicimos el tema de como el brainstorming, la tormenta y ya lo que quieras, pero lo que te digo es, aterrizándonos en los lugares Que donde mira tu estamos... bolsillo no tenemos ni un peso, ¿verdad? No. Y venden esa, No, vende no, todo no, lo que tenés en no, ese de Yala. no, vende todo eso y después lo que decía Ariel, porque esa también es una realidad. Entonces, en los lugares donde estás, que los clubes piensen para darle comodidad a la gente que dice, yo quiero ser socio de Olimpia, yo quiero ser socio de Cerro, y, ¿sabes qué? Ayúdame en esto, porque es medio incoherente. Ahora, si vos seguís con la perorata de no, es tu club, vos tenés que sufrir para venir acá, y bueno, entonces no llores porque no tenés 40.000, 30.000, y sí, no, pero acá no somos como Argentina y Brasil, porque mira que ese era un discurso de historia, y después alguien le tiró los números de Uruguay. Entonces, voy nomás a cosas que son Porque tienen posibles. sede, ¿verdad? Claro. Porque Uruguay tiene, Peñarol tiene una hermosa sede, Nacional tiene una bien grande también que está en el Parque Central, que es histórico. O sea, el que se mudó ahí fue Peñarol. Pero hay un montón de ejemplos, ¿no? De clubes que se mudan, pero también con tribunas llenas. Ese es el punto. Si vos acá te vas y haces un elefante blanco, como se dice, no te sirve, ¿verdad? Es complicado. En Argentina, por ejemplo, en Argentina se hizo el Estadio Único de La Plata. Estudiantes no quería jugar. Se hizo una cancha muy linda. Y Gimnasia de Tapuntero juega en su cancha, remozada. No quiere jugar del 7-0, no quiere jugar más ahí. Entonces, es un estadio lindo, pero que se usa para los conciertos nada más. Y acá puede correr peligro que Guaraní, por ejemplo, lleve un estadio y... no sé, la otra vez en Cerro Porteño vimos. Cerro parecía que había poca gente, había 9.000 ingresantes. Por un estadio muy grande, ¿verdad? Sí, sí. Y ese en la vieja olla iba a aparecer un ambiente, pero 9.000 ingresantes y... Casi la mitad. Casi la mitad iba a cargar. Si era la vieja olla, casi la mitad. Claro, Pero por acá, eso. acá por ejemplo me dicen 10 a 12.000 personas en un estadio coqueto, chico, Sí, sí, lindo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Yo me acuerdo el de La Serena, Paraguay y Argentina en Chile era nuevo, tenía 18.000 nada más. Y era muy lindo el estadio y Pero era ¿sabés para a un qué partido voy también, internacional. Federico? Si vos tenés un espacio de esa naturaleza,
agarrá y hace cancha, hace 20 canchas, no sé por decirte, bueno, vamos a ser más chicos, 10 canchas de entrenamiento para todas tus inferiores, para todos tus equipos. En eso pues tenés que pensar, no es solamente en el estacionamiento propiamente. No, Vos ya tenés que hacerte, claro. Vos tenés que hacerte una sede. Ya está pensando ya para el crecimiento del club. Pero nosotros el tema era... Porque sabes que, imagínate, Olimpia, mira, sí. Olimpia, Federico, Olimpia. Sus chicos se tienen que ir a Villeta, hermano querido, a entrenar. ¿Por qué no centralizan todo? Los clubes grandes, mira, Brighton, que tanto ahora, por el tema de Julio Enciso, Brighton, ¿cómo se llama? La otra vez estaba mirando un documental sobre, ¿cómo se llama el equipo? No el Leeds United, el otro, el Leicester. El Leicester tiene un complejo central donde tienen todos sus estadios de entrenamiento, todas las categorías, hasta de los niños. Nosotros no tenemos ni uno de ese, ni un estadio, o sea, ningún club tiene ese sistema. No te estoy diciendo... Pero Bruno, ese enfoque ya es en tema de lo que es performance o rendimiento de los clubes. Yo citaba lo del estacionamiento, porque el disparador fue con lo de Olimpia el domingo y lo de los socios. Entonces, cuando los clubes acá... Pues yo me iba con algo chiquito, pero que para mí es fundamental. Lo que yo arrancaba diciendo que... Claro, porque vos decís... Para mí lo que más me enerva de una cancha es el estacionamiento. Pero no solamente a todos. No, cuando está hablando de los socios, ¿por qué no le da un ticket o lugar de estacionamiento al socio? Ahí va a ser hasta claro, o sea, sentir más protegido. Por eso te colocaba el ejemplo de un shopping. O es lo mismo que vos le digas, mi hijo, ¿por qué no querés ir a estudiar? ¿Por qué sos burro en la matemática? ¿Por qué no tenés comprensión lectora? Y había sido que el chico cuando va allí es bulineado, es abusado. ¿Se entiende? O sea, es medio estúpido que vos sigas diciéndole, anda ahí con ese profesor, anda con esa profesora. Sí, había sido que el chico está teniendo una mala experiencia. Pongo un ejemplo, repito, radical, pero para que se entienda nomás la idea. Y estoy citando algo, y si después arqueando los números dice, espera, para eso necesitamos invertir esto en estacionamiento, pero con eso vamos a asegurarnos la fidelidad de 4.000, 5.000 vehículos, le hacemos, no sé, hacer carpool, buscarle la vuelta, pero esa experiencia con algo que parece tan básico, pero que en otras actividades de ocio, acá mismo en Asunción, en Central, la gente no tiene problemas y se llenan los shopping, viernes, sábado, domingo, llueva, cuando hace calor más va la gente porque hay aire acondicionado. Tenés que buscarle la parte de la experiencia. Eso que vos decís, el tema de la cancha, eso ya es enfoque de rendimiento y crecimiento de los clubes, pero en el tema de captación de socios, yo cito nomás algo pequeñito, pero que para mí es fundamental, porque repito, esto de la experiencia cancha, yo creo que los clubes deben también modernizarse. Yeah. Se quedaron en eso de, si vos le amás a tu club, tenés que saber sufrir, y ¿sabes qué? No te vamos a dar un asiento fijo. Bueno, son cosas pasajeras. Una vez porque vendían la famosa hamburguesa en la cancha y pensaba que era club del primer mundo, ¿verdad? Atención. Y fue un acuerdo comercial que hubo con el presidente de esa época. Sol de América tiene, es cierto que me indican aquí, tiene 2 canchas hermosas que hicieron en su momento para las inferiores, que están detrás del vestuario. Ellos tenían también más lugar para estacionamiento, pero privilegiaron 2 canchas hermosas. Después también estaba, no sé cómo andarán los famosos patios de comida de los cuales se hablaba mucho, ¿verdad? Pero después nada. Atención, esto vamos a ampliar, no sé con quién podemos ampliar. Marco Trovato habría planteado a la FIFA levantar su sanción, no habría corrido. También habría planteado reducir la sanción y tampoco prosperó. Reitero, ¿con quién podemos hablar de esto, muchachos, por favor? ¿Abogado de él? Abogado de él, una abogada no es. O en la APF si alguien tiene... Porque esto se tiene que hacer vía APF, ¿verdad? Siempre a través de la entidad madre, o él puede litigar unilateralmente. No, yo tengo entendido que ya no puede hacer nada de eso que ya no es más dirigente, pues. No, es porque de la FIFA ya se fue al TAS, ¿verdad? Claro. Por eso quiero averiguar. Porque ya estaba en la instancia del TAS, estaba. El TAS, claro. No, a ver, en materia de instancia salió la sanción en septiembre del 2020, se apeló en la FIFA, esa apelación la perdió Marco Trovato en la FIFA, creo que un año después, en el segundo semestre del 21, y luego fue al TAS, el patrocinio de la misma abogada,
Acá inclusive Trovato nos había enviado, ¿se acuerdan? Que Ariel, justamente Ariel cuando le envió que... ¿Quién era? fue Federico al Fruto TAS. había dicho, yo hasta dudo el tema y a mí me llamó la atención porque yo había visto el documento porque sí apeló al TAS. Al TAS. Claro, sí. por eso en FIFA ya no hay nada. Lo que seguramente espera el expresidente es que el TAS le dé la razón y le diga a la FIFA, revoca eso. Pero que él le pida a la FIFA, para la FIFA ya esto es caso cerrado. Solamente revertirían si es que el TAS, que es el único organismo al cual FIFA le dice, yo puedo aceptar lo que diga esa Cámara de Apelación. Pero en nuestros términos, TAS sería la Corte y ya hubo fallo en la primera y segunda instancia. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguilos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepello y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En este frío, disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. 12:21, el tema, bueno, llamala a Marco Trovato si es que podemos charlar con él. Algo sabe, algo, hay algo o no hay algo, ¿qué pasa con el tema TAS o FIFA? El tema, Juanma también habló de Cerro Porteño, ¿cómo se está? Vos sabés que en uno de los títulos de la siesta, el VAR marcó que estuvo mal la decisión de Carlos Paul en el penal de a favor de Olimpia. Exacto. Vos tenés el audio VAR. Atiendan, señores, porque muy bien, enhorabuena que la... ¿cómo se llama? La dirección de árbitros es lo que hace. Dirección de árbitros, la voz papal, la voz papal es una vergüenza. No, ya sé, ponerle X, Dani, pero enhorabuena que la dirección salga a decir, esto está mal. Porque mira que a veces le buscan la vuelta y aparece, como vos decís, la voz papal y compañía, pero que baje línea sobre esta jugada para que haya un precedente y en el futuro no vuelvan a cometer este tipo de error. A mí me parece que es muy sano. Pregunto, en la de Piri, por ejemplo, también la voz papal dijo esto. No sé, no. ¿Vos cuál tenés la de...? Contra Olimpia, te digo. Vos tenés la de Incorvaya. Claro, en esa. El que va a la cara, después piso y mano. De hecho, yo solo eso escuché, no escuché lo de Paiva. O sea, no encontré... No. En En lo de Paiva dicen que actuó bien, porque no era penal eso. Creo que y eso sí, no pero discutíamos. ilógico, si dice que el de Incorvaya tampoco fue penal, claro. ¿cómo va a decir que el de Paiva es penal? Y aquella vez nuestra discusión era, no, capaz debió haber cobrado porque había cobrado la anterior. Pero, y acá habíamos discutido que la de Paiva era mucho menor que la de Incorvaya. Pero, para la dirección, y lo que yo escuché en la grabación es, involucra también al VAR. Bueno, vamos a escuchar eso y tenemos que ir a lo de Cerro. Johnny quedó inconcluso.
Al final Johnny fue absorbido por el debate del tema del estacionamiento. No pasó lo de Olimpia, estábamos hablando del tema de las entradas. Vamos a volver con varios temas. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. Ayúdenos a ayudar. Bruno, ¿qué tal consulta? La pregunta de Federico, ¿quién ganó la canasta del AgroShopping? Entró a una reunión y no puede escuchar, dice una señora, Federico, si le quiere ayudar. ¿Ya fueron comunicados quiénes ganaron? No, sí, No, que así es. Sí, no, sí, no, sí. está bien, yo sé, ya. Así es la señora... Bueno, Si no le llamaron, entonces quiere decir que sigo no ganó. participando. No, así tampoco. No, pero en el buen sentido. ¿Quién está, muchachos? No, ya sé. ¿Quién está? A tenerlo del audio bar, por favor, vayamos en orden, dale. Luego de un cabezazo a portería, el árbitro marca penal por mano en posición antinatural. El VAR analiza la jugada y confirma la decisión del árbitro. Si bien la mano del defensor está separada del cuerpo, esta posición se encuentra justificada por el movimiento natural que realiza el jugador, por lo que este tipo de manos debe ser considerada como no sancionable. Incorrecta interpretación del equipo arbitral. Tras la ejecución de un tiro penal, el guardameta detiene el balón. El VAR analiza la jugada y encuentra que el guardameta estaba adelantado al momento de la ejecución, por lo que da aviso al árbitro, y este ordena la repetición del tiro conforme a las reglas de juego. Correcta decisión. Esta ya es otra... Adelantamiento de Chena. Bueno, está el presidente Héctor Melgarejo. Gusto de saludarte, presidente. ¿Cómo estás? Un placer, Bruno, a las órdenes. Bueno, no sé si te va a servir de algo, pero la dirección de árbitros reconoce que hubo un error en el penal cobrado a favor de Olimpia. Y sí, demuestra, o sea, lo que nosotros nunca tuvimos duda, ¿verdad? Que para nosotros tampoco fue penal ese, así como tampoco creíamos que fue penal la de Paiva, ¿verdad? Realmente una situación no muy agradable, ¿verdad? Me acaba de llamar un directivo del club donde diciendo de qué nos sirve y me está diciendo de forma no muy feliz, no voy a poder ni la comida voy a poder digerir ahora, me estaba diciendo, ¿verdad? Hubiera preferido pero ¿sabes qué, no salga presidente? Está bien que se reconozca el error y que se siente por lo menos precedente y que no vuelva a pasar. O sea, a mí, yo tomo del lado positivo esa cuestión, ¿verdad? Porque ya Carlos Paul Benítez cometió el error, no sé, lastimosamente, y encima él ni siquiera fue a debatir con el VAR. Eso es lo que es lamentable. Sí, realmente es como decir, es muy sano que se acepte el error, es muy de todo punto de vista, pero la situación nuestra nada más, ¿verdad? Que ya vivimos el domingo, ya sentimos el domingo, y cuando se estaba enfriando, ahora de vuelta se vuelve a calentar todo. Porque nosotros vimos mucho más que solamente ese penal no sancionado, ¿verdad? Nosotros preparamos nuestro propio resumen y ya está levantada en las redes sociales del club, donde vimos, por ejemplo, una falta para tarjeta amarilla clarísima de Mateo Gamarra sobre Alex Arce a los 20 minutos, donde le sujeta del short impidiendo que avance Alex hacia el arco de Olimpia. Incluso el short se le queda más o menos a la altura de la rodilla. No fue sancionado con tarjeta amarilla. A los 76 minutos de juego, Mateo Gamarra entra de forma indebida con un jugador de Emiliano, contra Aldo Maíz.
y recibe la tarjeta amarilla, que debería haber sido la segunda, ¿verdad? Y en esa misma jugada, el árbitro no otorga ley de ventaja, donde había 4 jugadores de Ameliano contra 2 de Olimpia en una posición inmejorable para que nosotros podamos convertir un gol. Por citarte algunas, ¿verdad? Que nosotros creemos que fueron muy determinantes también, pero obviamente como el penal sancionado, ninguna, porque ese afectó de forma directa en el esquema de juego y mucho más todavía en el ánimo de los jugadores, por lo que yo viví en el vestuario. Al terminar el primer tiempo, más todavía la mano de Paiva que ocurrió ahí, era todo un desconcierto lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Incorvaya diciendo, se me fue por la cara y nada, cerré el ojo, ya no vi la pelota, se me fue y me golpeó y se quedé con el ojo cerrado, después ya no vi la pelota, diciendo eso, desconcertado. Y después le escuchaba ya a Ale decir, estaba al lado de Paiva y se fue por su mano y no cobró, ¿por qué cobró por qué no se cobró el otro? O sea, y ya te quita totalmente del partido, o sea, ya a partir de ahí ya era algo totalmente desnaturalizado. Bueno, pero ya no hay forma de retroceder la película. ¿Y ustedes van a accionar, van a pedir alguna sanción contra Carlos Paul Benítez? Realmente no, Bruno. O sea, nosotros no queremos dejarle a nadie sin trabajo, pero sí creemos que las personas encargadas tienen que hacer un trabajo especial sobre estas personas. Y si ellos creen conveniente que en 3 días están preparados para pitar el siguiente partido y no volver a cometer este error, está bien. Si creen que es en 15, en 20 o 30, ellos determinarán porque ellos son los que van a trabajar sobre ello. Pero que le suelten de vuelta a dirigir un partido cuando ellos consideren, cuando las personas encargadas consideren de que están capacitados y no van a volver a cometer errores similares, porque para nosotros es tremendo, Bruno. O sea, si nosotros ese partido contra Olimpia sacábamos un punto, ni te hablo de ganar, si sacábamos un punto, nosotros estaríamos hoy día a un partido de salir de la zona de descenso. Hoy día nosotros estamos a 4 puntos y eso significa 2 partidos de salir de la zona de descenso. Que ojalá que al final del campeonato no estemos llorando y recordándonos de este partido en particular, ¿no? Gracias, presidente. Un abrazo del aire, muy amable. A las órdenes. Un abrazo. Ahí está Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Queremos dar la bienvenida. Fuerte aplausos, por favor. Cada día es un desafío. Clearman te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearman, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Vení a Bristol y aprovecha la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad y los mejores precios del país. Escucha esta super oferta. Tablet Multilaser Kit Android Frozen. Precio normal 18 cuotas de 135.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 64.000. Contactalos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Bueno, no entiendo cómo lloran Bruno y sus paquitas, dicen WhatsApp. ¿De qué pico estamos llorando, muñeco? 6:57, ¿de qué estamos llorando si estamos hablando del partido del... ¿O vos no viste el partido? No entiendo. Que nosotros vamos a estar llorando por un partido de fin de semana. 400.000 partidos ya tenemos encima nosotros. No cambiamos nada. Nada. Así nomás. Relatamos, comentamos y hasta ahí. Y dijimos en la transmisión, y dijimos ayer, errónea determinación de Carlos Paul Benítez, que sus asistentes estuvieron horribles. Pero si es un hincha fanático enfermo, pues pobrecito, ya no sé, hermano, qué hacer contigo.
Bueno, yo dije que... ¿Y qué es lo que es la fue patita, penal? por ejemplo, acá? Que no, Mi ¿cómo caso, que no patita? sé los compañeros, pero No, yo al no, menos sí, no. me mantengo en mi postura. Y bueno, voy a tomar muy en cuenta a partir de ahora este tipo de movimiento para decir, bueno, según el departamento de árbitro, ¿esto fue o no fue? Funciona el antecedente. Yo sí, cuando vos decías celebro, escuchar la voz papal, a mí me hubiera encantado escuchar el audio. Cuando que Juan Gabriel le diga, ¿no te pareció? Sí, pero sabemos que transparencia no hay en el tema del VAR. ¿Cierto? Que de ahora en más, por ejemplo, el rebote no es un factor para que la mano abierta sea sancionable. ¿Se entiende? O sea, yo creo que el famoso deja precedente. Por eso yo preguntaba lo de Piri. La de Piri fue una injusticia, pero yo no recuerdo la voz papal. ¿Qué sería, Dani? A ver, buscando una... No, pero voy nomás. O sea, la próxima, en un próximo encuentro, cuando veamos, ¿sabes por qué? Ya que estamos hablando del clásico en Paraguno, ¿se acuerdan de ese clásico de Adebayor? Creo que fue ese, donde Rodrigo Rojas saca un disparo hacia España y le pega a Saiz. Sí, me acuerdo, perfectamente. Y no se cobró penal. Ever aquí nos dijo, no, porque pegó hubo bote, porque la mano del colombiano fue muy abierta. Cuerpo Pegó y mano. Claro, pega en el cuerpo, bote mano. y una mano súper abierta. Y Ever dice juegue. Después hay una modificación en el reglamento y hablamos porque Ever pitaba todo y dice, le preguntamos, esa misma jugadora con la nueva reglamento, y sí, ahora ya es penal. Voy nomás a lo siguiente. Entonces, ¿qué? De ahora en más tenemos ya esto. Pero a mí tampoco, porque la voz papal, cuando le conviene nomás dice, esto fue correcto, esto fue incorrecto. Hay otra donde deja. Pero Cuando- para mí es muy importante porque es Sí, una es jugada importante. bisagra y que a partir de ahora entonces ya sabemos. Precedente. Precedente, claro. Entonces, Momento de juicio. pero, Vamos a decir, ¿se pero, acuerdan a ver, lo que yo pasó? creo que Nosotros nosotros ya eso lo es dijimos bueno. en la transmisión, es que es sentido común. No, Bruno, ¿sabes lo que pasa? Yo lo que te dije es que los dos tenían argumento y a mí, cuando dice error del equipo arbitral, es... Le incluye al VAR. Claro, Cuando pregunto, dice- pero ahí el VAR, o sea, el VAR le va a llamar, porque si no va a ser incoherente en relación a lo que está ocurriendo ahora. Rebote corto, si ya está luego la mano abierta, producto de una acción de juego, no es penal a partir de ahora, Claro, entonces. claro. Así de sencillo. Sí, señor. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Iba a discutir con un amigo del WhatsApp. Cierto, Bruno Mació Lloronazo, dice, pero cierto escribió con ese. Entonces, ¿pero qué ya le voy a decir, hermano? No, ahí yo ya me entregué. Yo me entrego, ¿sabes qué? Llévenme posado 30 años a la cárcel, hermano, y fusílenme después. No, ¿qué voy a estar discutiendo? Bueno, Juanma, vamos a lo de Cerro Porteño, por favor. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Acá Nefer Ruiz Crespo era la abogada de Trovato. Llámenle, dice. Sí, yo recuerdo que era así. Sí, se retiró Serena Williams, dice otra oyente. Cierto, tenés razón. Cierto, Bruno dice con Z de negrita. Tranquilo, muchachos. Juanma. Sí, Bruno. Bueno, lo de Cerro, ¿cómo cree que va a alinear Chiqui su equipo frente a Olimpia el clásico? O sea que ayer en el debate en peligro de gol se dio un cruce de opiniones bastante importante, porque, a ver, y está la cuestión de si mantiene el mismo equipo que jugó contra Nacional o si incluye un delantero de más de área para arrancar el partido y a ver qué decisión toma Arce con respecto al volante por derecha. Yo creo que va a jugar Moreno Martín.
Y vos sabés que es una posibilidad porque no tuvo mucho peso, mucha trascendencia Brian Zamudio en esa posición donde jugó en el último partido. No, pero no llegaron a jugar ya Zamudio y Moreno Martín juntos. Sí. O sea, yo recuerdo, Brian Zamudio por izquierda, Moreno en el centro y por derecha Fernandito Velar. Claro, en Ciudad del Este. Sí. Y bueno, lo que pasa es que nunca jugaron Zamudio y Moreno Martins de doble 9, ¿se entiende? Que cuando Chiqui quería doble 9 le sacaba a Moreno Martins. Pero Brian jugó de Aquino en Ciudad del Este, apareciendo por la izquierda. No estaba Aquino pero todavía. Podría ser también, ¿sabes qué? Yo sí soy Arce, yo ya te digo mi equipo. Si yo soy Arce, lo pongo a Brian Zamudio por derecha, lo pongo a Claudio Aquino por izquierda y de centro delantero a Moreno Martín. Brian Zamudio por derecha. Martín. Sí. No tenés que sacar a un extranjero ahí. ¿Y cómo se va a perder el partido entonces? ¿Por qué? No, sacalo a Carrascal. Va a sacar uno ya. No, ¿A quién su equipo adelante. ¿A quién le sacas? A Carrascal, ¿A supongo. Pachi no va a jugar. Para mí no juega Pachi. Ah, bueno. No, entonces ¿quién juega? Y ese es un problema de Chiqui. Carrascal con... Pero te estoy dando... Lo que te quería decir... Esa ecuación no le sale y el problema todo el sueldo. Lo que te quería decir... acá Juanma me recordó el partido. Cardoso Para completar lo que hace rato... Acá sí, cierto, Juanma. El famoso partido que movió la llave del Clausura 2020. Cerro 12 de octubre en Itagua. Alipio Colmán le cobra una mano a Rodrigo del Valle. Y cobró penal. Y después del partido fantasma, por eso nadie más protestó. Y al día siguiente... determinó que Cerro vaya a jugar a otra serie, ¿verdad? No, espera que juegue en Cerro Olimpia. Y al día siguiente de ver aquí nos dijo, sí, Alipio estuvo bien porque cambió la regla. Urgente, a ver. No, urgente, no, lo habíamos puesto esta mañana. Me pasa que veo el tema, Juanma, que no sabíamos el sábado, en el partido de Cerro Nacional, que estaba jugando con una fisura nasal, Lueto Espínola, por eso desde ayer comenzó a practicar con una máscara, ¿verdad? Para llegar bien. Esa fisura fue por el producto del golpe del jugador de Ameliano en el partido de Ciudad del Este. Entonces jugó condicionado por todo eso, y hoy estábamos en contacto con el doctor Héctor Rojas, que está justamente en el tema de hacer la mascarilla, y nos envió también a Bruno. De anoche, justamente que está con la mascarilla, para fijar un poquito porque esta molestia lo quejó. Peter Check era el que tenía, ¿se acuerdan ustedes? El pionero, sí, quizá. Por una cuestión de la cabeza. Edgar Davis. El primero que yo he visto fue el holandés, Edgar Davis. Pero él usaba unos anteojos, no, era un protector facial. Claro, un anteojo era, No, llegó a usar también. Anteojo era, claro. Pero no, lo que pasa es que esos son más protectores faciales. Claro. Y el que vos decías de Check era de la cabeza. Sí. Claro, incluido el cráneo. Pero va a jugar, no se sabe si va a jugar con la mascarilla, pero va a practicar toda la semana con la mascarilla, Juanma. Vos sabés, Fede, que me hace recordar a una situación que vivió en algún momento, creo que el Tigre Ramírez, allá por el 2004 más o menos, un partido de Copa Libertadores, y también practicó con la mascarilla, pero le era muy incómodo a la hora del partido, no utilizó esa mascarilla. Hablando de eso, ¿sabes que me contaron que Julio Enciso, que fue viral ayer por el tema de que se tiró después de una falta que dicen que le llegó a tocar parte de la cara, ¿verdad? Y que ustedes se acuerdan que él había tenido un hundimiento maxilofacial que todavía a él le duele esa parte, por eso dice que se retorció de dolor. Es una versión que me dieron, ¿verdad? Porque le bajaron por la caña a los muchachos, a Julio Enciso, pobrecito. Sí. Y en un fútbol donde no se puede simular. ¿Por qué tanto le bajan la...? Yo no entiendo la reacción de nuestra propia gente, o sea, los paraguayos, sus compatriotas le bajan la caña. Pues somos por ejemplo, lo de Gustavo Gómez. No, pero en serio, yo levanté el vídeo y la cantidad de... Le tratan luego de, no sé, de perdedor, de loser. El tipo está en Inglaterra. Y el que escribe... Y está ahí en Valle Apuar, no sé. Ahí una vez... No, que Valle Apuar, hermano. Yo le trato bien. Disculpame, nosotros somos la misma zona, hermano. Cerro Caballú. Cerro Caballú. Ese lugar no. Ahí en la terraza. Ese lugar de turismo. Para la cordillera. No, pero ¿por qué el paraguayo le mata al otro paraguayo? Yo leo los mensajes de... No, por ejemplo, es el tema. Ayer hablamos del tema de... También depende uno darle entidad a quién, ¿verdad? Recién vos tuviste una interacción y bueno, y así
Si vos se vas a ver afectado por alguien que, ¿cómo es? Escribió con Z, X, S. Eso me parece lo del paraguayo, pero yo no sé con quién me crucé ayer que me dijo, ¡qué fracaso! Ya cuando no entraba así como diciendo, ¿entendés? Estaba iluminado, encendido, pero es así, lamentablemente. No sé si es que tanto nos echamos para atrás, estamos tan acostumbrados a estar, a que nos pasen cosas. Nuestros atletas ganen una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Sí, ¿verdad? Y de qué fracasado. Sí. Volvamos a Cerro, por favor, Edgar. Vic Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas sin intereses. Ahora podés encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía, súper resistente y con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Seguinos en @motostaigapy. Taiga te lleva donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Cada día es un desafío. Clearmen te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Para desarrollar al país, ponemos las herramientas correctas en las manos correctas. Somos Petersen, tu plataforma de soluciones inteligentes. Seguinos en redes @Petersen_PY y en www.petersen.com.py. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater Distribuidora. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec. Juanma. Sí, Bruno. Ahora sí prometemos no interrumpirte. Sí, no, está bien, lo de Alberto Espínola fue bastante interesante porque es verdad, no teníamos ese informe médico con relación a la dolencia de Alberto Espínola y hoy sorprendía también con el anuncio, la publicación de Federico Arias con relación a la mascarilla protectora que va a utilizar durante esta semana y habrá que ver qué tal va evolucionando Alberto Espínola con relación al uso o no de esa mascarilla protectora para el partido del domingo, el superclásico. Ayer volvió el plantel de Cerro Porteño a las 4 de la tarde, los trabajos en Barrio Obrero, en La Ollita, donde generalmente el primer día de la semana de trabajos los titulares hacen tareas regenerativas, el resto que no tuvo muchos minutos, un poco ahí sí van realizando movimientos dentro del campo de juego. Me parece bastante interesante el debate con relación al probable equipo, porque sí, Cerro Porteño tiene la cuestión que no sé si funcionó mucho, creo particularmente no funcionó en ofensiva el último partido contra el Nacional, entonces allí habría que ver si mete o no mano Francisco Arce y de qué manera lo va a hacer, porque tiene la limitación, el condicionante de los extranjeros. Jan Fernández es el arquero titular, Rafael Carrascal en el medio campo, Gabriel Báez se insertó al equipo titular como lateral izquierdo y todavía ocupa plaza de extranjero. Está tramitando su nacionalización, pero todavía no se ha confirmado. Claudio Aquino, me parece a mí es un punto Juanma, fijo. Sí. Perdón que te interrumpa, urgente ahora. Los diputados liberales que facilitaron el archivo del juicio político contra la fiscal Sandra Quiñones ahora presentan otro pedido de juicio político. Urgente. Diputados pertenecientes a la bancada liberal L presentaron este mediodía, hace instantes nada más, un nuevo pedido de juicio político a la fiscal general del Estado por mal desempeño en sus funciones. Se dio mesa de entrada al pedido en Cámara de Diputados. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. No entiendo cómo esto, o sea, estos que votaron o no hicieron quórum, al final ahora piden, no me está quedando la... Claro, porque había una conferencia de prensa que hoy llamó Efraín Alegre. Donde iba a expresarse
sobre la represalia que iba a tomar el partido hacia los diputados que votaron en contra del juicio político, que viste que fueron varios liberales. Sí, claro. Eso Le es dieron interesante, quórum. claro, pero esto no Pero estaba... esto ahora, Federico, o sea, por los eso. diputados Pero liberales está que conectado. facilitaron el archivo del juicio político, ahora presentan otro pedido de juicio político. Y bueno. Y esto yo supongo que sin ser especialista en el tema político, pero viste que habían amenazado ya antes que los que ayudaban al no juicio iban a sacar, no podían ser candidatables. Claro. Y eso es lo que iba a anunciar Efraín. No, ahí está Efraín, mira. Ahora va a hablar Efraín. Claro. Sí, ahora. Pone un poco el audio ABC TV en vivo, por favor. Los diputados. Para dar los detalles de estas nuevas medidas. Parlamentarios que acompañan esta conferencia de prensa y ya escuchamos entonces parte de lo que determinaron en directorio del PLRA. Claudio Genes, estamos contigo, adelante. Bueno, esto arranca en minutos más esta conferencia de prensa convocada por el precandidato presidencial Efraín Alegre, también presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, con relación a la situación de estos 18 diputados liberales quienes dieron quórum para salvar de este juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Recordemos que son del sector llanista, también diputados que responden a Dionisio Amarilla y por supuesto algunos abdistas, lo que señala el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre. Hay problemas en el audio, se va a corregir. Ahí agarra el micrófono, arranca la conferencia de prensa. Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho a los distintos medios de comunicación que siempre nos acompañan, sobre todo en momentos importantes como el que estamos viviendo en nuestro país. Y quiero referir y señalar nuestra posición de una manera clara con respecto a los acontecimientos producidos el día de ayer en la Cámara de Diputados respecto al juicio político de la fiscal de la mafia, Sandra Quiñones. Como es de conocimiento público, al respecto se ha pronunciado en su momento y oportunidad el Partido Liberal Radical Auténtico a través de su directorio, tomando una decisión única, clara y contundente y de manera unánime. Es decir, se ha aprobado la posición del juicio político a Sandra Quiñones por unanimidad de todos los integrantes del directorio partidario. Y así también ha sido la misma la posición asumida en la concertación, de manera unánime. Y al respecto quiero decir, me han informado que un grupo de parlamentarios que habían participado con su voto en la sesión de ayer, hoy han presentado de nuevo el libelo acusatorio contra Sandra Quiñones esta mañana. Y les quiero decir al respecto, en primer lugar, que desde luego es lo mínimo que se puede hacer, porque realmente esa decisión ha generado una preocupación de toda la ciudadanía y por supuesto nuestra, por lo que significaba habilitar la impunidad a Sandra Quiñones. En primer lugar, no son tiempos de ambigüedades. O están con los maletines de la mafia o con los sueños de la paz. No hay espacio para otras análisis o para otras explicaciones. Por eso, los parlamentarios que se aparten
de la posición institucional, partidaria, y todavía diría yo lo más importante, que se aparten de la posición y de los principios de la concertación, ellos se excluyen a poder ser candidatos de la concertación. No hay lugar en la concertación para quienes se excluyen por participar de la línea establecida por la mafia o por los maletines. Por eso necesitamos unirnos por una patria nueva para solucionar los grandes problemas de la patria, de trabajo, de seguridad y salud. Parte de lo que está expresando en estos momentos Efraín Alegre. Otra noticia de último momento también ahora. Senadores solicitan por orden judicial que el expresidente de la República, Horacio Cartes, declare ante la comisión bicameral. Repetimos esto, son noticias que se están desarrollando en estos momentos. Está hablando Efraín Alegre. Medidas para diputados que salvaron a la fiscal general del Estado. Y esto que ahora volvemos a repetir, senadores solicitan por orden judicial que el expresidente de la República, Horacio Cartes, declare ante la comisión bicameral. Y lo que decíamos también con respecto a los diputados, los que habrían hecho o facilitado para que no prospere el juicio a la fiscal general del Estado, ahora presentan una nueva nota. Y en esta nota solicitan la reapertura del juicio político a Sandra Quiñones. Informaciones que se van sucediendo en estos momentos. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. Edgar. La variedad de sales Primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal Primicia, Top of Mind 2022. Presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega Sociedad Anónima. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. Bueno, acá tengo la información correcta de muy buena fuente. Tema Marco Trovato. ¿Se está retirando Efraín ahora? ¿Terminó la conferencia? A ver, ponerle un poco, casi se cayó Efraín, atención, se enredó con el micrófono, a ver. Van a presentar este nuevo pedido de juicio político para Sandra Quiñones. Te escuchamos, Fiona. Es así, Jenny, hace unos minutos oficialmente tuvo su mesa de entrada aquí en la Cámara de Diputados. Principalmente los diputados liberales que ayer dieron quórum y que votaron a favor, pero que finalmente terminaron facilitando el archivamiento. Esta información que adelantamos presenta nuevo pedido de juicio político contra Sandra Quiñones. Ahora, repetimos esto que ya, reitero, habíamos adelantado. Bueno, a ver, muchas gracias La Fuente. Atención, Twitty, por favor, con foto de Marco Trovato, porque esto es lo último. Primer tema, en el caso de Marco Trovato. Federico. Todo oído, a ver. Hablando de... ¿Te interesa esto, Ariel? Me interesa. Dani. Movida y compañía. Ahora, no es como estaba circulando la noticia, no es. Acá tenemos de muy buena fuente. Primero, en el caso Marco Trovato, en octubre se hará la primera reunión. Aún no hay nada. Tema TAS Trovato. Y la FIFA ya no hace nada. Solamente está en campo del TAS el caso Marco Trovato. Repito esto para que quede bien claro. Esto antes las informaciones que están circulando de que él pidió a la FIFA, que la FIFA le dijo que no.
No, ya la FIFA no tiene absolutamente nada que ver en esto. Y estamos poniendo inclusive el mes. Octubre. Próxima reunión. Del TAS sobre el caso Trovato. Sí, señor. No hay, en estos momentos no hay nada y la FIFA ya no tiene absolutamente nada que ver en el tema, está en campo del TAS. TAS Trovato no hay nada ahora. En octubre. Y reitero, es el TAS. En el campo del TAS está en estos momentos el caso Marco Trovato y las novedades tendríamos en el mes de octubre con respecto a la apelación que realizó el expresidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Dani, ustedes, Federico, No, me decían ustedes, ¿verdad? No tenía los sentidos lo de la FIFA. Él ya no pertenece más... sí. No. La jurisdicción ya se derivó a otro lado. Claro. Capaz la novedad pasa por lo que decía el tema del mes, ¿verdad? Pero más o menos los plazos están siendo eso. Por eso citaba septiembre, octubre, 2021 respectivamente, pero ya hace rato. O sea, desde la apelación primero a la segunda instancia y ahora a la final, siempre hubo apelación y con esa profesional que ustedes citaban, la señora de nacionalidad española. Sí. Ella fue también la que patrocinó la apelación en el TAS, en el caso de Trovato FIFA. Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Clocolor Rubí 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con nuevas redes de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortin, ron Fortin Coco con néctar de guayaba fortica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar. Y un pack de rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Loga Azúcar, encontrarás en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaro. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, estamos entre la política, el fútbol, presentan nuevo pedido de juicio político, firmantes son liberales que ayer dieron quórum, está en el digital, liberales que dieron quórum, que salvó a fiscal general Quiñones, ahora piden nuevo juicio político. Hablaba recién Efraín, en senadores piden que acuda Cartes. Está caliente el ambiente político, señores. Está caliente. ¿Y van a acompañar los otros diputados a la pregunta? Y Mario Ado dice que $250,000 ofrecieron a diputados para no apoyar el juicio político a Quiñones. Es lo que denuncia Mario Ado Benítez. Y dos de sí, sus... señor. Y eso que a su secretario le habían anunciado... A Mauri Espina, la secretaria de Mario, le habían denunciado por lo mismo, ¿verdad? Integrantes de Fuerza Republicana o NTT votaron por... se quedaron ayer. Sí, es que... Volvamos a lo nuestro, ¿verdad? Okay. Está más... 200, pero con $500,000 te construir un estadio lineal. Bueno, Juanma. Sí, Bruno. Mil disculpas, hermano, que yo puedo entender la no, pero para salir nomás de... La dinámica de radio es esta, ¿qué vas a hacer? No hay caso. No, pero aparte estamos hablando de una noticia bomba, como decimos, en el ámbito futbolístico, porque ayer era distinto del panorama. ¿Con respecto a lo de Trovato, decís? No, los temas de diputados. Sí, después apareció otro Trovato. Sí, claro, totalmente. Sí. No, lo que decíamos con relación al equipo, que no funcionó bien en materia ofensiva el último partido contra el Nacional, y entonces habrá que ver si Francisco Arce insiste con esos nombres, porque el sistema, hablar del sistema me parece que no,
porque está claro que a Francisco Arce le gusta jugar con media punta y un solo referente de área. Habrá que ver si insiste con los nombres. En caso de que quiera meter mano, y habrá tendrá que tener mucho cuidado por el tema de los extranjeros. La vez pasada Cerro entró con 5 extranjeros contra la Nacional, y si quiere incluirlo a Moreno Martins, indefectiblemente tendrá que salir uno de los foráneos, ya sea Carrascal, Aquino, Pachi. Habrá que ver, o el propio Gabriel Báez. Habrá que ver realmente en la semana cómo se desarrolla, pero definitivamente en materia ofensiva al menos Cerro Porteño no mostró su mejor cara en el último partido ante Nacional. Está recorriendo la imagen de Federico, lo de Beto Espínola, la máscara. Mira, un saludo para el doctor Beto Rojas. Dani Maciel te está mencionando en Twitter. ¿Agradecerle a vos, Federico, será? Pero ya me gusta el Twitter, tampoco le enviaron... Bueno, está bien. Saludo para Dani, pero lo que pasa es que la foto fue ayer, justamente estaba el doctor Martínez también, porque repito que él jugó con una fisura nasal y no fue atendido con la corrección de la misma el partido anterior, por eso se tomó el trabajo. Este médico, por ejemplo, el que atendió a Enciso, cuando tuvo maxilofacial. Claro, había comenzado también hace poco a Boca Negra, o sea, está trabajando mucho en los clubes, y el último ahora es el Beto Espínola con algo más leve. Pues yo le pregunté al doctor Roja, ¿va a llegar? Me dijo, sí, no llega tranquilo, pero como para enderezar un poquito el tabique que quedó medio flojo allí después de la agresión del jugador de Ameliano. Bueno, hoy tenemos, gracias Juanma, un abrazo. Tenemos Copa Libertadores. Gracias. A ver, señores, sonido de fútbol, por favor. A ver un poquito. Hoy, atención, Flamengo Corinthians. Parece la voz del hombre del sorteo, era Verita. Atención, Flamengo do Corinthians. 20-30. Ganó 2-0 Flamengo al partido de ida. ¿Dónde juega Flamengo? ¿En el Maracaná juega? Claro, sí. Hoy, Conmebol Sudamericana. Esto es para irte a apostar la Verita, 18-15. Qué lindo. Bien, Johnny. Lo gana. Ever Aquino. Esperamos un ratito, o sea, el aire parece que me está... Mi papá tiene razón. Suspender por aire mi hijo me dice. Ever Aquino va a Talleres Vélez. Es candidato para el clásico. Sí, yo creo que Ever Aquino va a ser el candidato principal. Sí. Hoy, 18-15, revancha Atlético Goianiense, Nacional de Uruguay. Justamente Ever estuvo en la ida de ese partido. Ganó Goianiense 1-0. Se lo puede dar vuelta a Nacional, Arranca hoy Luis Suárez. Sí. Independiente del Valle, Deportivo Táchira, 20-30. Ganó Independiente del Valle de visitante 1-0. De visitante, sí, señor. Por si te interesa, Ariel, se están jugando ya los partidos de la fase previa de la Champions. Y mañana hay un partidazo. No me interesa mucho, no está Real Madrid va a jugar contra el Eintracht Frankfurt. Mañana sí la Supercopa. 3 de la Supercopa, campeón de la Champions con el campeón de la Europa League. Semiautomático se aplica. Sí, a las 3 de la tarde Canal 9 transmite. Te voy a ver. Sí, gracias Ariel. Se están jugando los partidos de la fase previa de la Champions. Y si te interesa, Copa Paraguay, Tembetarí Deportivo Capiatá 4 de la tarde y River 12 de octubre 18:30. Ganó Luqueño, será 1-0. Ayer sí. Sí, Luqueño puntero de la intermedia. Hay que ver el tema de la protesta ahora. También, porque si llega a perder las dos protestas son 6 puntos menos para Luqueño. Fíjate que esta escalera es 43. No, 43. No, 42, 41, 40. Espera, ya mira. Pero igual, en esa. Espera, yo voy a mirar mi propio Twitter. Espérate, decimos, yo mismo voy a levantar la tabla. O sea, no yo, pero mi community. Mi Twitter. Espérate, digo. Si te dije, Luqueño 43, Trinidense 42, San Lorenzo 41 y después ya viene Pastoreo con 35. Ya está lejos. Sí. Pero si
Si llega a perder Luqueño, gracias Huguito Agüero, gracias, me envió Hugo también acá. Si llega a perder 6 puntos Luqueño, es como prácticamente ya no va a subir. 37 faltando 30 puntos quedaría de esa manera. ¿Cuántas fechas son? 20 partidos jugados ya son. Y 10, son 30. son- 30. Y bueno, vos sabés lo que es que le saquen 6 va a puntos ser a un Luqueño. golpe muy duro, durísimo va a ser. Pero igual, viendo el trecho que falta aún que recorrer, va a quedar con chance, pero sí se le va a reducir No, mucho. porque el que está a 6 puntos puede aspirar, como decía ayer el presidente Fernando, al segundo lugar, ¿verdad? Sin ser campeón, pero está muy lindo el tema de lo que es la punta, porque recordemos que estaba San Lorenzo Luqueño, tomó la punta Trinidense, pierde Trinidense, pierde San Lorenzo y ahora Luqueño. Y ahora quedaría el único cuarto puntero. a 5 del segundo ascenso. Y ayer llena la cancha, los dos sectores laterales de Independiente de Campo Grande, hablaban de 1000 personas, pero había más ayer en ocasión de lo que fue la visita de Luqueño a Campo Grande ahí cerca. Bueno, muchachos, entonces fútbol internacional hoy. Johnny no está, ¿verdad? Vos sabés que compartido con Johnny. Vamos con Johnny, tenemos que ir a para actualizarlo de Olimpia. Un jugador que está de moda en Argentina, por su apellido y por su origen. ¿Quién es? Que pelea la titularidad con Zorrito Barreiro en San Lorenzo. Es un argentino esloveno. Argentino esloveno. Y él se llama, acá tengo Sí. espectacular. San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro. Sí. Don Andrés Báez, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Un placer Bien, saludarte bien. a vos y a todos los muchachos de la mesa. Bueno, Soso Vitalicio, uno de los encargados de mover un poco al vitaliciado del Olimpia. Contanos un poquitito lo que están emprendiendo, por favor, don Andrés. Sí, Bruno. El grupo de socios vitalicios, hace como 6 o 7 meses estamos trabajando calladamente, ¿verdad? Con la ayuda de Malte Melgarejo, que es el gerente general, y tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente del club y nos ofrecimos nosotros a poder restaurar el salón blanco del Club de Olimpia, ¿verdad? Independientemente de todos los problemas ya conocidos, ¿verdad?, que está llevando adelante y solucionando el presidente. Entonces queremos aportar nuestro granito de arena al club, como siempre lo hemos hecho los socios vitalicios. Entonces estamos haciendo una rifa muy importante que creo que ningún olimpista puede estar ajeno a eso, ya que los premios son súper interesantes. Como primer premio estamos teniendo la réplica de la Copa Libertadores del año 79, Mira. más la réplica de la Copa Intercontinental y una camiseta, o sea, una réplica de la camiseta del 79. Ese es el primer premio. El segundo premio es la Copa Libertadores del 90, más la réplica de la Recopa de ese año también, y una camiseta del mismo año. Y el tercer premio es la réplica de la Copa Libertadores del 2000, del 2002, y camisetas y otros premios más, ¿verdad? ¿Cómo se participa? ¿Cómo la gente que quiera comprar, colaborar, cómo va a ser? Nosotros estuvimos ya la semana pasada por el club, nos llevamos las copas. Este domingo vamos a estar en la entrada misma a preferencia, ¿verdad? Al lado del quincho del club vamos a tener disponibles todos los números de las rifas, todo lo que quieran. El costo es mínimo, es de 20.000 guaraníes. Fíjate, Bruno, por 20.000 guaraníes tener la réplica de la Copa Libertadores, todo el mundo va. Creo que vamos a llegar al objetivo. Esto seguramente vamos a estar empezando a fin de mes ya. Ya se están haciendo especialmente para los techos, todo eso completo, ¿verdad? Que ya hicimos todo el pedido correspondiente y empezamos las obras una vez que nos entreguen los materiales. Don Andrés, a las órdenes siempre, y felicidades por lo que están haciendo, muy amable, muy gentil. Gracias, Bruno, y por el tiempo, y espero que todos los socios del club puedan aportar su granito de arena para poder
tener nuevamente nuestro Salón Blanco en condiciones. Gracias, don Andrés, Gracias. muy amable. Andrés Báez, uno de los referentes de los socios vitalicios del Club Olimpia. Bueno, muchachos, espera que hay tantas cosas, será. Ahora se confirma también, confirman tarifa de Itaipú. Eso también estaba pendiente. 20,75 kilowatt mes y Paraguay queda en desventaja, dice ya el título de... Y ahora el presidente de la ANDE anunció que va a haber una rebaja, dice. Te marcan lo que quieren todos, bola. Y ese fue lo mismo que hizo Bolsonaro hace 2 meses, preelecciones. Pero los que tienen menos de 1.000 kilowatts de consumo, ¿no? Es para todo. Pero igual hay mucho voto ahí. Firmantes son liberales que ayer dieron quórum. Presentan nuevo pedido de juicio político. En ABC está pasando. Ya está formalizado eso. Ahí habla Kennedy. Bueno, está bien. Timo Werner vuelve a Alemania. Y vuelve a su club otra vez, al Leipzig. Deja Chelsea. Está bien. Quiero ir a Johnny. ¿Qué partido va a haber Johnny hoy? Ahora está el Copa Argentina, el equipo de Ramón Sosa. Anda muy bien. Gimnasia. No contaste lo va de a llevar mucha gente. no. Va a llevar mucha gente el equipo de Gorosito. El Gimnasia de La Plata. Está jugando ahora a las 2 de la tarde contra Patronato. Lindo partido. En Patronato hay un jugador también paraguayo allí, y como decía Johnny, Iván Ramírez está jugando muy bien en Central Córdoba, está jugando bien. Le ganó a Defensa y Justicia 1-0 y él fue una de las figuras del equipo. Un equipo que ¿Colmán no juega en Patronato? ¿Colmán? No, Colmán está en... Cristian Colmán no está en Argentina, no. Él estaba en Arsenal de Sarandí. En Arsenal estaba, pero en un momento iba a ser transferido a San Lorenzo de Almagro. Y después parece que cayó la operación. Te cuento acá el jugador, el esloveno. El esloveno es Von Bergar. V larga y termina Von Bergar. Y obviamente al llegar a San Lorenzo ya comenzaron la gastada, ¿verdad? Pues San Lorenzo puede estar comparando con muy... Barracas. Y comenzaron a fijarse en su archivo de Eslovenia. Y él jugó en el Olimpia de Eslovenia. Pero se escribe Olimpija. No, terrible, no, la historia. Y vos sabés que él ahora está peleando con un Vareiro, pues, ¿no? Un tipo alto, bien así, habla, tiene la nacionalidad eslovena. Y se da la habla bien el castellano. Sí, argentino esloveno. La particularidad que la colectividad eslovena va a todos los partidos de San Lorenzo, ahora le ponen bandera, ¿verdad? Von Bergar. Y él salió en una de sus fotos de las redes sociales, Olimpija, y los hinchas de San Lorenzo y de otros clubes. Y cuando debuta contra Argentinos Juniors hace 2 fechas, cancha Argentinos Juniors, la HDP de voz del estadio, que es de Argentinos Juniors, le dice, ingresa Von Bergar. Se nota bien que y el tipo entra y a los 2 minutos hace un gol. Sí. Y ahí ya se hizo toda la historia, apareció la cosa. Y ahora está peleando, se enojó mucho la gente de San Lorenzo porque lo reemplazó Insúa por el Zorrito a los 10 del segundo tiempo del último partido. ¿Por qué no juegan los dos juntos? Dice. El Zorrito Barrio Paraguayo con Von Bergar. Y entonces el jugador sensacionará por su origen Olimpija de Eslovenia y el apellido que tiene, ¿verdad? Pero no le toquen esa particularidad está lindo. ¿Cómo? Que no le toquen a Zorrito, digo. Él no. Goleador de fútbol. El esloveno de San Lorenzo, sí. ¿Cómo? Sí, el goleador. Por eso, ¿no? Que no, y acá me dice la Soberana, ya metió un gol incluso, sí, espectacular. No, en Barraca Central está Colmán. Sí, jugó el último partido contra Racing, de Avellaneda. Pasó a Barraca Central el club del presidente. Ayer, por ejemplo, salió también una noticia que decía, no sé qué comisión informó que el año 2021 hubo 100 partidos arreglados. Y los muchachos ya ponían todo lo de Barraca, todo eso, ¿eh? Pero la noticia que apareció, 100 partidos arreglados, imagínate. ¿Pero quién comisión de qué eso? Y una de la que se dedica a eso, de ética, algo de la FIFA, 100 partidos arreglados en todo el mundo. Che, hoy es para Matecito. Los africanos son espectaculares en eso. Los partidos africanos. Los africanos. Hubo eliminatoria, partido eliminatoria que se repitió otra vez. Hoy para Matecito, ve primero el partido de Nacional. Nacional está muy bueno. 18-15, ¿verdad? Y después enganchar 20-30 con Flamengo Corinthians. Sí. Apostar. Ya estamos con un Johnny gol para saludarle. Corinthians va a ser bueno. Va a darle vivacidad al partido. Claro, pero vos sabés que los brasileños no tienen
Ellos no tienen ese tipo así de... Son desinhibidos en ese sentido. Puede ser mejor Flamengo que Corinthians, pero Corinthians va a salir a buscar el partido con lo que tiene. Johnny ayer nos contaba los dos guardaron el sistema de cómo arregló Brasileirão. Olimpia. Sí. ¿Qué cosa? No, que los dos guardaron jugadores para el Brasileirão, para este duelo. Bueno, ya estamos con Johnny. Gracias, señor Cham. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostal, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostal, ganarlo cambia todo. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, dos temas. Contamos ya lo de Trovato, mi querido Obi Cáceres, haciendo la posta con Arielito Vera. Contamos lo de Trovato, que en octubre recién va a haber novedades. En el TAS está el tema, la FIFA ya no tiene más nada que ver. Segundo tema, empezamos hablando del tema de las entradas. Repetí otra vez Johnny, tema de las entradas, porque ahí la gente está muy pendiente, muy al pendiente, no sé si se dice así. Muy pendiente. Bueno, tercero, ya contaste ayer cómo Olimpia hizo para solucionar el tema Dinamo Kiev, ¿verdad? Sí, señor. Contanos vos, Johnny. Sí. Aquí lo que se destaca, la participación de los expectables socios para conseguir el aval, el respaldo, en este caso, aval, respaldo para conseguir el préstamo. Y de esa manera Olimpia honrar su deuda con el equipo de Ucrania, con la participación del presidente de la Conmebol, en este caso Alejandro Domínguez, para abrir el diálogo con la gente de Ucrania. Tratar de bajar un poquitito la deuda, hacer un pequeño descuento de aproximadamente $700,000, es el monto que me pasaron. Olimpia paga ese monto con el préstamo, con el aval de los secretarios socios. Me dieron dos nombres, y voy a repetir: el presidente Miguel Cardona y el doctor Oscar Vicente Escabone, más otros que no me pasaron en nombres, pero sabemos los candidatos en su momento para colaborar en este tema de Derlis Ucrania, Derlis, Dinamo y Olimpia. Entonces, Olimpia va a pagar esta deuda ya al banco, no con el equipo del Dinamo. 3 veces por año estará pagando esta deuda Olimpia sobre el caso de Derlis González, pero ya con el banco. No tiene más nada que ver el equipo de Ucrania. La tranquilidad para que el hincha, el socio del Olimpia, desligarse de esa situación, porque al ser un club podría recurrir nuevamente a FIFA en caso de no pagar al día, pero al ser un banco es mucho más manejable. Muy bien, aclarado Johnny. No hubo ni un contuso, no arrojó ni un contuso el partido anterior, ¿no? No. Digamos que Cáceres lo va a tener a todos disponibles. Exactamente. Recuperado Fernando Cardoso, de hecho ya empezó a trabajar el domingo en horas de la mañana, y también el caso del Tucu Salazar, que ayer ya estaba liberado y está para llegar al Superclásico. Ya dependerá si él está en un 100%, yo creo que sí estará en un 100%, dependerá ya de Julio Cáceres, si lo pone a él
o le da la continuidad a Sergio Tálvaro, que después de una larga inactividad volvió por Copa Paraguay, hizo un interesante encuentro de entrenamiento, porque eso fue un entrenamiento en Olimpia Colonial, y jugó también aceptable partido contra Meliano. Después los centrales, si va a continuar Salcedo Zárate, Salcedo Gamarra, o en todo caso retorna Zárate y Gamarra va a la banca de expectativa, y el medio campo me parece que con la salida de Marcos Gómez, cuando el técnico se dio cuenta que ya tenía la tarjeta amarilla, estaba muy cerca, el árbitro del futbolista lo saca para tenerlo a disposición. El próximo domingo sería con Richard Ortiz, Alejandro Silva, gran partido por la zona derecha, y me parece que esta vez el Sub-19 no será de la partida, seguramente será Hugo Fernández, o en todo caso, si el técnico lo ve bien físicamente, a Fernando Cardoso para cumplir esa tarea de cuarto volante, dejando en punta a Derlis y a Guillermo Paida para este partido contra Cerro Porteño. Mira que Fernando Cardoso todos los clásicos jugó bien. Sí, claro, él de hecho su mejor partido fue una vez jugando como Sub-20 en un superclásico que Olimpia gana. Pero te digo, este año, el de la Copa, el campeonato, Juanma. También, sí, señor. Presión. Pero habría que ver cómo lo ve el técnico físicamente, Ariel. Sí, dependerá de cómo viene la inactividad, ¿verdad? O por lo menos de la actividad oficial. Exactamente. Sí. Y Tito Torres, que va a continuar como lateral por el sector izquierdo, 2 partidos ya contra Colonial y ahora contra Ameliano, así que creo que no... Tito Torres, Johnny, Tito Torres es el que jugó más clásico de todo, ¿verdad? Digo, de los 22 jugadores que entren, digo por lo de Cerro y por lo de Olimpia, jugó muchísimos clásicos con Garnero y antes. En este grupo me parece que es hablo de grupo de Olimpia y de Cerro, Federico, creo que es el que saca ventaja. No, aparte yo le sumo los clásicos con Cerro Porteño. También. Jugó muchos clásicos. Me acuerdo que, no sé si fue Cristian Oberro que habían dado la estadística, y era ya el de Olimpia que más clásico había jugado, pero mezclando un poco los dos, creo que es el que más clásico jugó. Sí, por eso, Federico, mezclando los dos equipos, me parece que Tito Torres es el que saca ventaja en primera división, en reserva, y ni que decir en categorías menores, jugando por Cerro, después ya en primera división y también en Olimpia, desde el año 2015 que juega en la entidad franjeada. Vos sabés que lo que estuvimos hablando ayer, y seguramente lo haremos en la semana, ¿no? Es una decisión muy difícil para Cáceres, porque si sale en forma exitosa, bueno, bien, pero si lo ponerle a Gamarra con Torres, no lo pone a Zárate, y por ahí hay filtraciones y se pierde el partido, va a ser lo mismo que le espera a Arce con el 9 y con el extremo derecho, ¿verdad? Más allá que yo ayer decía que para mí tendrían que permanecer los 3, pero igual lo sacaba Velar, lo ponía Enzo Jiménez, rinde bien, desaparece, te hace un gol Olimpia en ese lapso, te pasa a manejar el partido, se te pierde la película, después venir con los cambios, o sea, no hay un equipo asegurado por ni uno de los dos, a eso me refiero, y ahí tendrá mucho que ver la mano del inicio, porque aquel equipo de Cáceres en el primer clásico, que está recordando ustedes, Fernando Cardoso, fue fundamental, el 1-0 que sorprendió, el 2-0, gol de Alex Silva y Derly González. Me acuerdo que Inderita hizo un gran partido. Cuando Olimpia sorprendió a Cerro y salió a buscarlo, hasta le sacó la pelota. Entonces, ahí sí la apuesta inicial fue tipo golpe de knockout. O sea, la apuesta inicial tuvo mucho que ver con el trámite que tuvo el partido. Elegimos como figura a Tito y segunda figura fue Fernando Cardoso. ¿Viste? En aquel Cardoso es quien le roba el balón a Sergio Díaz. Y Cardoso está habilitado ahora para este partido. Por eso estamos preguntaban Dani y Ariel si iba a jugar, le decían a Johnny. Y Johnny decía que por ahí físicamente no está muy bien, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no hay nadie que se haya adueñado de... Claro, porque el su ida y vuelta. Y la manera en que marca, porque en el último partido Olimpia le superó claramente en cuanto a lo que tiene que ver con la disciplina y en eso de saber contrarrestar con un gran esfuerzo físico. Colectivo. Fíjate que es una zona que hay dudas por doble. Claro, Chiqui puede decir, no, yo no tengo duda, va a jugar Ovelar o va a jugar Enzo, pero... sí, pero... o sea, no se sabe. Cuando genera duda al entorno, más nosotros estamos todo el día con esto, no digo el hincha normal, ¿verdad?, que tiene otra cosa, pero nosotros vivimos de esto, cuando genera duda acá, quiere decir que no hay algo, y todos estamos convencidos que algún cambio va a meter. A lo que voy es que en ese clásico, por eso recordar que Fernando Cardoso es quien le asiste a Derlis para liquidar el 2-0. El 2-0. Y todos estamos con la vieja imagen del primer clásico que gana Chiqui, que entra Cardoso a la izquierda y mueve el equipo, ¿te acuerdas? Sí. Que después casi lo empata sobre la hora.
O sea, él fue gradualmente siendo importante en los clásicos. Desde aquel que entró cuando no es conocido, casi un chico que estaba más fuera que adentro, casi marca el empate, jugó muy bien, movió el sector izquierdo, hasta los últimos donde lo tuvieron como protagonista principal. Aquella vez seguramente Cardoso tenía el 110% de certeza que iba a jugar Alan Benítez junto a Beto. Por eso iba el tema de si juega Velar, marcar de una forma, si juega Enzo, marcar de otra forma, pero me parece que más allá de la incertidumbre, porque él, creo que su último partido fue contra Libertad en el 2-4, y al no haber un dueño, por ejemplo, si Hugo Fernández hubiera entrado bien ya contra Tacuaré, ustedes marcaban que entró mal, nosotros lo vimos mal contra Tito para mí está falto de ritmo todavía. Por de eso lo que yo he visto contra Meriano, no sé qué tanta evolución puede tener en una semana. De la línea de 4, para mí el único fijo es Salcedo. Después el resto es todo... Sí, por eso. O sea, Otálvaro... Ponele que el Tuco no te parece bien. Por eso deberá cuidar mucho Cáceres. Clave también Salazar en los clásicos en el estilo de la Olimpia. Que no le dejó respirar a Aquino. Hay duplas y duplas. Salazar no jugó los últimos clásicos. No, él dijo por Zárate. No, por Salazar. Salazar. Por Salazar y la olla, sí, yo recuerdo partido donde... No, yo te digo porque el último era... era no haya jugado el último, pero que el que tiene más... Para el estilo de Olimpia tiene más... Es más propenso para aportar más con respecto a Otálvaro. Mirando los antecedentes. Me parece que Otálvaro jugó más clásico, ¿verdad? Sí, pero para este... Sí, pero hay un clásico, Olimpia de Cáceres. Hay un clásico de lo que dice Ariel, que se marcó mucho, que le marcó mucho a Aquino. Lo marcó muy bien Aquino, lo hizo y desaparecer. Ahora sí ese 2-0, porque viste que... Olimpia fue con un equipo alternativo por el tema que jugaba contra Fluminense 3 días después. Porque este equipo de Julio Cáceres le juega de otra manera los clásicos con respecto a cómo jugaba Gardero. Es que si vos agarrar los... y hacíamos ese ejercicio y hoy es contratapa de ABC. Si vos agarrar los 6 clásicos del duelo Arce-Cáceres, Julio salió mejor parado. Porque... uno recuerda que el 1-0 de ese sí hubo una diferencia importante. Hasta te diré que ese 1-0 tuvo una diferencia mayor que el 4-0. Ese fue el golazo de Aquino, ¿verdad? Sí. Ese, en el mejor momento de Cerro. Claro. Y que casi lo empató ahí el chico. Cardoso. No, Duarte. Duarte. Y ahí había entrado bien Cardoso. Después Guagarray, la Copa Paraguay la gana muy bien Olimpia. Ni hablar de los 2 clásicos del semestre pasado. Y después fue un tiempo para cada uno, el clásico de la Libertadores en el Defensor. El primero. Sí. Primer tiempo para Olimpia y segundo tiempo para Cerro. Y en la olla el 2-0. No, pues te citaba los 2 clásicos. O sea, voy a agarrar los 6. Más allá que Arce ya tiene la carrera hecha y Julio está empezando. Mira que en el... Hasta ahora no lo encontró Cerro la vuelta al equipo Julio César Cáceres. Hasta ahora le superó. No, salvo ese primer clásico te decía, el del golazo de Aquino. Ese sí fue muy superior. Sí. Este año no. Por eso te dije, para mí allí, por eso el resultado es mentiroso. Ese 1-0 fue más superior que el 4-0. Y allí aquella vez me acuerdo que cuando Saúl dice un resultado mentiroso, la gente otra vez, pero Cerro tuvo una contundencia, pero en cancha no hubo una diferencia de 4 goles. A ver, Johnny. Pero ese 1-0 golazo de Aquino, me acuerdo que antes de ese gol de Aquino, Olimpia tuvo una clarísima de Polio Recalde, de Olimpia empezó, inclusive entra Diego Duarte y pudo haber anotado el empate, tampoco hubo una gran diferencia. Tony, esa vez fue un baile, el primer tiempo fue un baile. No, yo me acuerdo que fue la de Recalde y después lo pasó por encima y vamos a cerrar a mirar compacto donde quieras. No, Johnny, neta no, tampoco fue uno que le quitó la cara. Fue un baile porque el gol aquí incluso llega tarde en el primer tiempo. Era todo hacia el arco de Olimpia. Creo que habrá sido una mejor exhibiciones de Alan Benítez y Espino, la jugaron como le pasaban como que... Y lo castigaron mucho a Gamarra, que jugó como 4. Y mira que Mateo dentro de todo se portó. Claro, él fue uno de los pocos rescatables por la gente en ese momento, sí. Y esa es la jugada donde Ale se duerme. Para que aquí no tenga libertad. No, pero yo sé, Johnny, el tema de... Orsusa y Ortiz fue el doble 6. No le agarraba a nadie ese Neto Beltrán, ¿sí? No, pues que lo puso... Quintana venía jugando y lo metió a Orsusa porque quería más contención. Pero este año en los clásicos, fuera del 4-0 que tiene fue muy particular porque estuvo fue un preclásico, del clásico verdadero realmente de la Ese Copa es de la pandemia, ¿verdad? No, ahora te digo Defensores. Arce no pudo descifrar y superar el planteamiento de Julio César Cáceres. Casi nunca cambió Cáceres su estilo, pero Cerro no supo salirse de esa manera en que le planteó, de la presión, de
la presión colectiva, el esfuerzo físico. Raro, ¿no? No descifró. Hasta aquella famosa línea de medio campo con Carrascal más adelantado, sí. Aquí nos jugaron como doble 6. Sí. No le encontró, hasta ahora no le encontró la vuelta. Le metió a Piri de Mota en vez de Sergio Díaz para armar ese medio campo raro. O sea, Sí. el que más cambió para encontrar la vuelta fue Arce, no Cáceres. Cáceres se mantuvo en lo suyo, por eso recurríamos al clásico del año pasado, del torneo clausura. Por eso el tema de Johnny y Juanma, yo entiendo la semana del clásico, la rivalidad, pero esto es para enfocar. Es algo bueno para Olimpia, para el Olimpia de Cáceres, que nos remontemos al primero de los 6 clásicos. Porque vos agarrás y después decís, el espíritu de lo que menciono es que ese 4-0 no hubo baile como si hubo en el 1-0. Y en los otros clásicos que Arce no le pudo ganar a Cáceres, no hubo un partido donde vos digas, este mereció ganar Cerro. Olimpia mereció ganar los 2 partidos que ganó en la olla. El 0-0 en el Defensores me parece que fue justo porque fue un tiempo para cada uno. Igual me decís, ¿quién estuvo más cerca en la superioridad? Me pareció que ese primer tiempo Olimpia fue bueno. Como también, si había VAR, lo de Zárate con Pica se hubiera sancionado. Entonces tiene matices, pero en el historial no se nota que uno es primerizo, vos le decías, primera arma de Cáceres, y bueno, Arce, no hay jugador paraguayo de Cáceres que no haya sido dirigido por él. Entonces, yo creo que ese también es otro punto. Creo que por eso también en Cerro lo toman como una especie que va a ser una revancha. Todavía no se olvidan del tema del ayer Aquino con su penal. Y en Olimpia tratemos de aprovechar este envión de lo que ha significado el suceso de los últimos días. Cerramos, Johnny, ¿querés acotar algo? No, señor, es simplemente decir que mañana a partir del mediodía el socio podrá canjear su entrada para el Superclásico del próximo domingo. ¿A partir de qué hora, Johnny? Del mediodía. A las 12 ya estará seguramente habilitado el sistema para que el socio se pueda acercar, canjear y ya tener su ticket de acceso para el Superclásico. Tendremos contacto ahí, televisión, 11:30, después radio, ¿verdad? Sí, señor, por supuesto. Dios mediante, Johnny, ¿sí? Andate bien abrigadito, lleva tu matecito. Sí. Mate, bien abrigado. Hay que cuidar la garganta principalmente, porque hay mucho relato, mucho trabajo y hay que cuidar la garganta. Claro, Johnny. Bueno, un abrazo, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. En este mes asegúrate con un amigo de verdad de la mano de Atalaya S.A. de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut. Con tu póliza nueva, auto, casa o negocio, llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 15 de agosto. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Celular 0974-40-2020. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando una sesión
asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi. El gusto es nuestro. Día Pechugón el domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 bollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Cómo estamos de tanda, Edgar? 10 menciones. 10, bueno. 10. Podemos habilitar los teléfonos, el tema, no sé, lo que quieran hablar, el clásico, este tema que hablamos de los estacionamientos, de los estadios. Si se quieren descargar conmigo, putéenme. Si le quieren llamar al señor Cham. Si le quieren putear y él llama. ¿Vos querés aceptar? No hay ningún... No hay problema. 41-51-730, 41-51-731. Política no, por favor. Política no. Todo muy enredado en este país. Vos tenés la programación del campeonato. Libertad juega antes que... El sábado. El sábado ya juega Libertad, ¿verdad? Sí. Libertad puede quedar un punto de Cerro, ¿eh? Sí, puede. Lo tenemos como en fechas anteriores partidos, por ejemplo... Fútbol viernes, lunes también, ¿eh? Lunes, 2 y 2. Lunes hay cuadrangular de los Benjamines. Sí. Viernes también tenemos, Ariel. No, por eso te digo, viernes no, por eso que... 2, sábado, domingo, lunes. Sábado, domingo, lunes. Vos tenés día sábado y domingo. Sí. Libertad, Sol de América. Con más cariño, Ariel, sí, decime. Sí, claro, me imagino que ya estamos preparando una gran previa, ¿verdad? Desde sí, el domingo, sí. Desde las 12. Ahí está, sí, ahí estaremos abriendo la previa. Y después ya la 1 con la televisión, siempre, toda full, la STV, todo. Como costumbre. Avísame hoy cuando tengamos los oyentes, por favor, ¿sí? ¿Están los oyentes? Para no hacer esperar nomás. ¡Hola! Y después, Ariel, vamos a la programación, por favor, te pido. ¿Están los oyentes? Sábado, domingo, lunes, entonces. Sí, señor. ¿Y Guaraní cuándo juega? Guaraní juega Guaraní Nacional domingo. Es un partidazo. Ahora me estoy acordando, cancha Guaraní. 18:30 horas. En esa vas vos, Ariel. ¿Cómo no? Ya está. Hola. Hola, Bruno. Señor. Diego Ríos soy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va, será? Vos sos mi ídolo, Bruno. Grande, sí, señor. Lo máximo, el mejor de toda la radio AM. No. Fuerza, Bruno. Larga vida, Bruno. Te quiero, Bruno. Gracias, hermano. Dios te oiga, que me dé larga vida. Gerardo la otra vez salió con una cuestión de la Biblia, según él, ¿verdad? Yo no sé si es cierto, porque yo no leo la Biblia, lastimosamente, ¿verdad? ¿Y cosa que sale a veces una frase? No, pero leo a veces o escucho, qué sé yo. Dice que 70 años pasados ya es regalía del Señor. ¿Viste que no sé si figura eso en la Biblia. 70 años, eso fue figura, chulo. No, Gerardo no salió con una bola terapia. Yo cuando a veces llego a la cabina. Nosotros estamos hablando de religión con Gerardo, en serio. Gerardo. Hablan, no al aire. Pero bueno, hablar de Dios. Yo no sé por qué no se habla de Dios en la radio. De las películas y eso, entonces yo hago el... Sí, Matusalén no tenía acaso, Matusalén no tenía 800 años. No, y antes dice que el hombre vivía más, después llegó el castigo de Dios, por eso se acortó la vida del ser humano. No, y la Biblia también decía entonces lo de los 70, esa parte no... Y eso ya tiene esa dualidad... Pero según Chupete, él leyó la Biblia y dice que 70 años, después pasar 70 ya es lo que Dios te regala. Sí, yo imaginaba una cuestión de la actualidad, ¿verdad? No, con el ritmo de vida de ahora, eso sí. Me parece más propio de un estudio que de la Biblia, claro, con el estrés y todo, sí. No te cierras. ¡Hola! ¿Con quién hablamos? Acá de Ciudad del Este le llama Juan Palacios, olimpista de corazón. Hola. Te escuchamos atentamente. Sí, quería nomás felicitar su programa, señor Bruno, ¿verdad? Sí, señor. Tengo yo un pensamiento por mi club que estaba pasando muy mal económicamente, ¿verdad? Y los olimpistas somos muchos, casi la mitad más dos, no es la mitad más uno, la mitad más dos. Entonces pienso que podemos nosotros colaborar así. Si se abre una cuenta en un banco, depositar nuestro grano de arena,
para que el club vaya adelante económicamente, para que nos pase esta vergüenza que estamos pasando, nos hace pasar muy mal, y ahora que estamos saliendo, ¿verdad? Me viene esa idea. Yo creo que los dirigentes, ustedes los periodistas, pueden incentivar esta idea mía, ¿verdad? De abrir una cuenta y los seguidores del club, entonces colabora de acuerdo a lo que puede, ¿verdad? Ya sea en dólar o en guaraní. Gracias por llamar, señor. Lo más nuevo de Forestaque, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Llamata Peruvilla al 021-603-100. Buenas tardes. Hola, Brunito, ¿cómo te va? ¿Cómo está, campeón? Bien, bien. Pienso nomás que Olimpia está derecho y el domingo creo que ganamos. Muy bien. Y creo que ya apuntamos al campeonato, Dios mediante. Quedaría uno. Mira que si gana, gracias. Tenés la programación. Si gana Libertad y gana Olimpia, qué candente va a estar el campeonato, será. Libertad Sol de América el día sábado, 16:30 en la Huerta Guaireña, 12 de octubre a las 19 en el Estadio Parque del Guairá. Siempre estamos hablando del sábado. El día domingo el clásico Olimpia Cerro Porteño, 15:30 en el Manuel Ferreira, y Nacional visita Guaraní, 18:30 en el Rogelio Olivieres. Vamos al día lunes. Ameliano General Caballero de Mallorquín en el Martín Torres, cancha de Trinidense a las 16, y Tacuarí Resistencia, 18:30 horas en los Jardines del Quelito. Estaremos con todos esos partidos. Buenas tardes. Señor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Bruno? Bien, ¿cómo estamos? Pero de maravilla. De bueno, lujo. Como cerrista, Bruno, señor, te digo lo siguiente, que espero que los muchachos pongan huevo, pongan actitud. A veces las cosas no salen y a veces las cosas salen demasiado bien. Lo que no se debe negociar nunca es la actitud, la garra, el poner huevo. Eso es lo que no se negocia, lo demás se perdona. Y espero sinceramente que no me carguen más mis amigos olimpistas, que me están diciendo, ¿vos sabés por qué hace frío? Me dice. Y me dice, y no sé, por el invierno. No, el entrenamiento del cerro que se está enfriando para perder el clásico, me están diciendo. Entonces lo que yo le pido a los jugadores es que le cierren la boca a estos olimpistas, que pongan huevo, que pongan garra, y que le den muchachada en su cajita de fósforo. Un abrazo, Bruno. Un abrazo. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? De Hernández estoy llamando, Hielo. Espectacular será. Saludo a mi Hielo, Ariel. Ariel justo se fue al baño, será. No, pero él es el capo. Sí, no, él es... ¿Qué hace un reclamo a los jugadores de Cerro que pongan a poco huevos, por favor, o sea? Ya caminan medio de la cancha estos mercenarios. La lástima la gente. Saludos, Hielo. Un abrazo, chau. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentazos hasta 25% en diferentes zonas del país. Y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Hoy no se olviden, muchachos, no se olviden, hoy tenemos Copa Sudamericana, ya definiciones, Copa Libertadores, ambos semifinales ya, el que gana va a semifinales. Flamengo Corinthians 20-30, ganó Flamengo 2-0 el partido de ida. Copa Sudamericana Goianiense Nacional 18-15, ganó Goianiense el partido de ida 1-0. Independiente del Valle 20-30 Táchira, ganó Independiente del Valle 1-0. Y mañana tenés el choque de Palmeira Mineiro. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Javier. ¿Cómo estamos, Javier? Todo bien. Bruno, ¿te diste cuenta que la mayoría de los que somos de Cerro están quejándose de la misma cosa, la altitud?
Sí, me di cuenta. Y de 10, 11 piensan así. Yo soy uno de ellos. Yo te digo porque yo soy futbolero y tengo amigos futboleros, juego fútbol, todo eso, ¿verdad? Actitudes, Bruno. Ustedes siempre analizan el esquema, todo espectacular, todo bien. Y también hablaron de la actitud. Y la actitud es lo que tienen que poner estos jugadores. No tienen garra, piensa que porque son el equipo que tiene el juego, que tiene el mejor esquema, piensa que los goles entran de balde. A eso hay que ponerle actitud. Y a ese Carrascal ya no se le quiere ver, preguntando más, y a muchos. Por su actitud, no porque sean mal los jugadores. Actitud le falta, que pongan huevo, y que pierdan así, pero que pongan huevo, que se maten en la cancha, corriendo. Así tiene que jugar. Y todos piensan así, Bruno. Bueno, gracias, un abrazo muy amable. Mañana 20:30, Talleres de Córdoba Vélez. Vélez ganó 3-2 el partido de ida. Palmeiras Mineiro terminó 2-2, 20:30 también. Ceará San Paulo, 18-15, ganó San Paulo 1-0 el partido de ida. Y el partidazo 3 de la tarde, Real Madrid Eintracht Frankfurt, Supercopa de Europa. Y único partido para el jueves en Copa Libertadores, 20:30, Estudiantes Paranaense, que terminó 0-0, y Conmebol Sudamericana, Inter de Porto Alegre, Melgar, 18-15, que también terminó 0-0. Edgar, y ya estamos con el oyente. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Campaña, ya sabes, Bucalex. Garganta irritado, toseca, ya sabes, Bucalex. Menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabes, Bucalex. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros, gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica. La gripe se rinde con Gripsil. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Owi, está el oyente. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Hola. Sí, ¿cómo te va? Muy bien, Guillermo Sánchez te habla. ¿Cómo te va, Guillermo Será? Son mi ídolo. Gracias, campeón. Gracias, muy amable. ¿Dónde estás llamando? Roque Alonso. Y está Roque Alonso. ¿Qué movimiento Roque Alonso? O sea, ¿qué ciudad? Ahí no se le cortó. Qué lástima. Roque Alonso, no podés moverte el tránsito, el movimiento por todo. Lo impresionante de Roque Alonso. O sea, ¿cómo creció esa ciudad también? Qué bárbaro. ¿Vos no te salís por Roque Alonso? Sí, a veces. Hace poquito estuve. ¿Verdad que es una ciudad muy... ¿Cómo creció? ¿Cómo la...? Sí, semáforo, va negocio. A girar, te ataja y sí. No, claro, pero producto de la densidad poblacional y de la cantidad de negocios que van colocando. Aparte ya está en una carretera medio internacional, ¿verdad? Sí. Por eso el tránsito ahí es todo... Ahora que se abrió de vuelta rumbo a Argentina, yo me acuerdo cuando íbamos a la Expo, hermano, se salían esos camiones ahí, no, sí. Sí. Parecía tiburón, tenía atrás, no, terrible. Oyente, hola. Qué candente está el tema político, che. A las 2 vienen Guillermo y Roberto. A las 2 vienen los dos compañeros para... Parece la divisional, pero es del país. Esa es la diferencia, ¿verdad? Porque o sea, lo que es muy poco serio todo. Le bajaron el pulgar al juicio, claro. Ahora piden el juicio. Hay cambios, muy poco serio todo. La mayoría realmente tiene un nivel cultural muy pobre de lo que hablan ellos. Estamos hablando de los diputados, pero es el país, ¿verdad? Eso es lo doloroso. Que una cosa va a decir el fútbol, pero este somos nosotros, nuestros hijos. Aldo, ¿sabes qué anunció, Federico? Sí. Presidente Mario Aldo. Sí. Anunció reducción del 25% de la tarifa de la ANDA.
¿Será peor que esto es real? Claro, si están en política, están haciendo todo. Bueno, pero por lo menos... Desde todos lados en política. Y sí. Pero sabes que atender 25% de la tarifa a la ANDE. Aclaró que de septiembre a diciembre serían beneficiados. Imagínate, y bien fresquito, bien calentito. Bien calentito, claro. Acá está Brasil. No. Brasil todos los días baja, acá también. Gasolina 15% más barata, dice. Globo ahora portada. Y no, y ellos están en elecciones. En enero ya ¿En cuándo tiene? ¿Noviembre tiene la elección? ¿Octubre, noviembre? Acá lo que hace calor. ¿Qué peor ahora de...? No hay código, Mario, déjate de joder. No, pero el tema es que en diciembre son las internas. Claro. Buenas tardes, hola. La jubilación. Bruno, ¿cómo estás? Bien, Gerard, ¿cómo te va? ¿Qué? Bien, Bruno. Quisiera hablar con el señor Chan. Te paso acá, te escucha el señor Chan. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Eduardo, Dani. Dani, te quiero hacer una pregunta puntual, ya que estaban hablando de esta jugada que tuvimos el fin de semana del penal contra Meliano. Yo recuerdo que el año pasado en la Champions League, en el partido del Manchester City contra el Real Madrid, cobraron una mano en la cual el defensor del City despejó el balón con la cabeza y pegó en la mano, en su propia mano, y eso fue validado por el VAR. Entonces, a mí me deja un poco confundido cómo queda eso de que cuando rebota por una parte de su cuerpo y va a la mano. No, por eso yo te decía, acá hicimos el recorrido de lo que le pasó a Saiz y le pasó después al Chico del Valle. Fueron las dos jugadas mismas, después dijeron, pero ahora habrá que esperar coherencia del departamento, o sea, desde ese lado... Pero son dos reglas, dos fútbol diferentes, dos deportes diferentes, entonces... No, o sea, la famosa jugada de interpretación, pero por lo menos que, ya que dijeron abiertamente que se equivocaron, de ahora en más, aunque haya rebote, aunque haya bote al suelo, no se debe cobrar. Pero mi postura era, había elementos para ambas decisiones. Y la dirección que suele hacer la de Poncio Pilato, esta vez dijeron, no, acá se equivocaron. Y en otras no dijeron lo mismo. Así que a esperar nomás que haya coherencia de parte de la dirección. Gracias, Dani. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias por llamar, muy amable. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrebol Ultra de Lactostrebol, la leche chocolatada semidescremada de Lactostrebol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lactostrebol nutre tus emociones. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Hola, buenas tardes. Hola. A ver. Desde mañana al mediodía las entradas en Olimpia. Canje para socios, no es para ir a comprar. ¿Se entiende, verdad? Claro. Solo carnet en mano. Y Copa Paraguay hoy dijimos, ¿verdad? Sí, 2 partidos. ¿Y cuándo es el Olimpia Libertad? No tiene todavía falta calendario. Hola. Hola, ¿qué tal, Brunito? ¿Cómo te va, campeón? Espectacular, vos sos mi ídolo, todo el mundo te dice. Es más, ¿sabes que el gol que más grité fue el gol que de Ariosa? No sé si te acuerdas. No es de Ariosa, de Nájera, el centro de Ariosa. Ah, Nájera, sí. ¿Te acuerdas, verdad, contra Tacuaré? Sí. Esa vez que le robamos a Tacuaré.
Te quería decir una cosa, Bruno. Hace rato ya te quería decir que es lo que demasiado enfocan por el penal, que verá, está bien o no fue con penal legalmente la otra vez que le hicieron a Olimpia, el de jugador de Ameliano. Pero, ¿te acordás en el 2015 la mano de Fidencio? Sí, claro. ¿Por qué ¿y por qué tampoco nos enfocan en ese, Bruno? No, digo nomás yo, ¿verdad? No, puede ser, yo puedo estar muy equivocado, pero te digo nomás. Sí, no, pero en su momento dijimos, no, esa fue una mano más grande que el estadio. No. ¿Y por qué tampoco no se enfoca? Bueno, digo yo, está bien. No, pero en su momento, pues sí, no puedo hacer archivo del terror de la equivocación de los árbitros. No vamos a salir nunca más de eso, vamos a hacer todo el programa, vamos a hacer. Pero está bien. Dale, gracias por llamar, muy amable. Dale, Bruno. Adiós. 13:58. ¿Tenés algo pendiente, Garcito? Ya cumplimos. ¿Ya cumplimos con todo? Sí, es espectacular. Bueno, volvemos hoy, muchachos, a las 19, ¿está bien? Señor Cham. Sí. Nos vemos. Adiós. Impresionante. Ariel. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, Fede. Vos tenés grabación hoy, ¿verdad? Grabación, Así que, sí. Grabación del Quinchorro. Así es. Bueno, que no te aceptaban tu invitación, eso es insólito, o sea. Que no aceptaban tu invitación, Dios. Mira, hasta el primer cariño. El primer cantante difícil tuvo, que veo hoy que está en Olé porque lo nombraron socio honorario de Temperley. Dave Evans estuvo en el Quinchorro. Y Gerardo te dijo no será. Imagínate vos lo que. Pero por algo no se va. El Quincho tiene esa cosa de. Sí. Rechaza los malos espíritus, sí. Buenas tardes, chao. Noticia Deportiva Motor es presentada por el Puma Energy. Cargas kilómetros de ventaja. La Fórmula 1 dio un gran golpe a principios de este año al conseguir todos los acuerdos y permisos necesarios para utilizar las calles de la ciudad de Las Vegas y hacer pasar sus coches por algunos de los principales casinos de la ciudad. Es por ello que el Gran Premio de Las Vegas ya tiene como fecha preliminar del 16